estado bastante bonito. Bueno, pues ya de nuevo retomando las actividades, ¿no? Si bien hemos tenido unas actividades fuertes, el día de ayer estábamos con 4 de sus compañeros que justamente tenían algún tipo de consulta que querían hacer en algún tema específico. Y bueno, pues hemos absuelto todas las dudas, ¿no? A lo que estaba viendo es, tenemos todavía bastante tiempo, ¿no? En el tema del, hasta el 6 de octubre, si bien tenemos clase, ¿no? Me confirman ese dato si les han pasado eso, que hasta el 6 de octubre tenemos clase. Uy, creo que no sé. Sí, dice, porque el 8 ya empieza el último módulo con ya con el primer grupo, si no me equivoco. ¿Hay 2 grupos? Para el último módulo, sí. Sí, estamos divididos en 2. Ah, los van a dividir en 2. Qué interesante. Y cambiando los horarios de algunos, creo. Ah, ya. Bueno, ese dato no lo sabía, ¿no? Bien, como les dije a algunos ayer, ya están básicamente a nada de aprobar ya justamente este diplomado, ya están a nada de ser básicamente colegas, licenciados. Bueno, pues ya en esta última fase hay que darle con todo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esas clases también que tenemos de ayuda, de complemento, de algún tipo de dudas que ustedes pueden tener, sirven, ¿no? Entonces, está bien. La clase también ya está grabada, ya está también subida en plataforma, la anterior clase. De esta misma forma se está grabando esta clase también, así que es una ayuda también para ustedes, ¿no? Así que, bueno, pues espero que esté sirviendo de mucho. Y para el día de hoy, como siempre, vamos a dividir en 2 partes esta pequeña clase. La primera, una cuestión teórica que vamos a analizar 2 cosas. Vamos a terminar lo que es el tema del periodismo digital, así de forma rápida, y vamos a entrar a lo que son los ordenadores gráficos, ¿no? Y bueno, pues después, en la próxima hora, vamos a hacer uno utilizando una de las herramientas que hemos ya visto, entonces, que es justamente el FreePic, que ustedes van a poder hacerlo. Igual, esta considero que va a tardar un poco más, entonces, simplemente vamos a empezar y lo único que tienen que hacer ustedes es, al finalizar la clase, es mostrar una cuestión de que han trabajado el día de hoy y después, posteriormente, puedan subir, ¿no? Entonces, eso me lo pasan de forma interna nomás al WhatsApp. Ya vamos a estar coordinando, no se preocupen esa parte, ¿no? Entonces, bien, comenzaremos, queridos amigos. Realmente está siendo una tarde, una noche calurosa. Aquí estoy con un pequeño ventilador, perdón si se escucha alguna cuestión. Pero bueno, estamos aquí ya para ver todo ese tipo de contenidos. ¿Sí? Voy a empezar a compartir la pantalla, queridos amigos. Entonces, me confirman entonces si ven que estoy compartiendo pantalla. Y sí, ahora sí. Aún todavía sus compañeros siguen ingresando. Ahí está. Entonces vamos a ir al modo presentación. Vamos a ver aquí. Hemos visto esto del hipertexto. Bien. Entonces vamos a ir abordando otra parte, que son los géneros del ciberperiodísticos, que la teoría nos dice que son los géneros periodísticos que validamos nosotros en lo que es el periodismo digital, la puesta en práctica, y sin embargo son diferentes uno del otro, ¿no? Así que, como bien adelantábamos en la anterior sesión, tenemos un género informativo, tenemos un género interpretativo y un género de opinión, ¿no? Entonces, en la mayoría de lo que nosotros vemos y consumimos diariamente en los medios tradicionales de comunicación es un género informativo y un género interpretativo. Muy poco tenemos el género de opinión e interpretativo que parecen de cierta forma, pero eso tiene unas ciertas carencias y unas ciertas limitaciones en el ámbito de que no hay esa interacción como se debería, por lo menos en los medios tradicionales. Si bien, por ejemplo, se intenta, por ejemplo, en el No Mentirás, que el soberano info, ¿qué es el soberano emite, el soberano habla, algo así, ¿no? Tienen ese sector. No podríamos hablar de una interacción plena porque eso se hace a partir de que ellos aportan de forma real en el ámbito de la construcción de la información. Todavía siguen ingresando sus compañeros. Entonces vamos a ir viendo esto, ¿no?
Para lo cual es importante entonces que se apliquen los recursos multimedia. Entonces, ¿qué recursos multimedia nosotros conocemos de forma tradicional? Obviamente que es uno el sonido, que es el producto sonoro que forma parte de un conjunto estructural unitario de la construcción global del significado del mensaje. En este caso, los portales multimedia en los que existe un equilibrio entre las formas del mensaje, del video, del audio, el hipertexto, la fotografía, la infografía, etcétera. No hay uno como los elementos principales. Entonces, todo esto forma parte de un conjunto orgánico de que nosotros vamos a ya plantear este tipo de noticias. Les he mostrado en la anterior clase, por ejemplo, uno que justamente jugaba con ese tema de infografías, de datos, de sonido, del tema de manejar de forma más didáctica la presentación de la información. Por ejemplo, en esta parte quiero hacer bastante énfasis. El podcast se convierte en una pieza de audio con periodicidad definida que se puede descargar de internet o puedes tú consumirlo en cualquier momento. Ya les mencionaba, ¿no? Que, por ejemplo, el ámbito del negocio de Spotify ya no se encuentra tanto así en el consumo de la música que nosotros podamos tener, sino más bien ya ha evolucionado en lo que son los podcasts que nosotros podemos consumir. Los podcasts de un tiempo a esta parte se han convertido en el género digital más importante porque justamente con esa característica que tiene que ser referencial, temático, que es justamente que solo tú puedes escucharlo con un sentido, que es el oído, puedes disfrutarlo mientras tú estás conduciendo tu auto, estás haciendo alguna otra actividad y bueno, pues el podcast se ha convertido en una de las plataformas principales, ¿no? Ahora, no sé, por ejemplo, si ustedes en alguno de sus temas quieran plantear, por ejemplo, un podcast como un producto que ustedes puedan tener también de este diplomado, entonces sería bastante interesante, ¿no? Porque justamente te da estas herramientas, te da esta sensación de que realmente está potente el ámbito del podcast para que tú llegues al público meta al cual te estás dirigiendo y realmente sería muy interesante a partir de las temáticas que cada uno de ustedes ha planteado. Pregunta para ustedes, queridos amigos, ¿quiénes de ustedes consumen, por ejemplo, el ámbito de lo que son los podcasts? ¿O les gusta, por ejemplo, el insertar estos elementos sonoros en las noticias, ¿no? Ahí tal vez mis amigos periodistas me pueden ayudar. Dime, Alan. Yo suelo escuchar podcasts porque igual tienen información nutritiva, pero no los incluyo en los videos, directamente los escucho. Y también hay plataformas donde realmente son buenos los contenidos que hay, ¿no? Exacto, ¿no? Spotify, Anchor, Amazon Podcast, Apple Podcast, así básicamente Google Podcast igual ya hay, por ejemplo, una de las herramientas de Google justamente te permite hacer podcast, ¿no? Entonces son ya situaciones que nosotros ya estamos evolucionando, por ejemplo, y que, por ejemplo, sería lindo que ustedes planteen, por ejemplo, como una idea tentativa la generación de algún tipo de podcast, ¿no? Y cómo ustedes pueden hacer ese tipo de podcast, cómo, por ejemplo, hacer su estructura, su diseño de transmedia, por ejemplo, a partir de un podcast o a partir de alguna plataforma que ustedes puedan diseñar, ¿no? Entonces, el podcast se ha convertido, y el sonido, obviamente, uno de los elementos muy importantes, hablando de lo que es la era digital y, obviamente, en el ámbito del periodismo, ¿no? Texto e imagen crean un mundo y potencial en el imaginario del espectador, el lector, el receptor, y este mundo complejo y real es interpretativo, es plural, y entonces tenemos mucho acceso a la potencialidad de la imagen. Es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes ya ahora en esta edad digital, ya no solo escriban y escriban bastante bien, de hecho eso se pondera y se valora, pero también ustedes tengan esa capacidad, esa cuestión de poder con una imagen expresar toda la noticia que ustedes están emitiendo. Y eso es muy importante ahora en el periodismo digital, porque si bien antes solo, por ejemplo, en periódico te daban, por ejemplo, una noticia, algún tipo de cuestión, algunas noticias incluso no estaban acompañadas de fotografía o de unas fotografías bastante vanas e incluso de archivo, ¿no? Ahora realmente con las nuevas tendencias, con la nueva tecnología y la facilidad de los teléfonos móviles, ya se te exige a ti que tú ya hagas, por ejemplo, lo que es el fotoperiodismo, lo que es la fotografía y obviamente acompañados por los pies de página que son muy importantes. Y también es muy importante también cómo redactar esos pies de página, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte y en este módulo específico, nosotros vamos a trabajar mucho en el ámbito de la imagen e incluso nosotros vamos a hacer, y como es una tarea esto para la próxima semana, ya vayan pensando una fotografía solo, una fotografía temática
que exprese justamente el tema que ustedes están tratando de mostrar, ¿no? Con una fotografía y una descripción breve con un pie de foto, ya ustedes puedan decir en qué consiste el producto, en qué consiste la idea, en qué consiste la campaña de concientización, en qué consiste la campaña de marketing, o ustedes que hayan visto según la temática que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, muy importante este ámbito de la imagen. Como les dije, los teléfonos celulares nos han venido a solucionar la vida y nosotros podemos captar a ese momento específico, ¿no? Bueno, sabiendo las reglas básicas que nosotros tenemos, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes puede dar algún ejemplo de alguna fotografía que les haya llamado la atención en la jornada o estos días y, bueno, que haya repercutido y a ustedes les haya llamado la atención de decir que esa noticia estaba presente y es muy fuerte a partir de esa emisión de esa fotografía? ¿Cuál sería, queridos amigos? Chicos, ¿están ahí? Creo que vamos a ser parte de lo que es la lista. En Jocelyn, que tú hablas bastante en este diplomado, ¿qué nos puedes decir, Jocelyn, Andrea Rodríguez? Ahorita la primera imagen que se me viene a la cabeza, que tal vez no estaba así súper estética, es la del tren metropolitano, donde la señora está haciendo parar el tren. Entonces, eso me parece interesante en el sentido de que puede dar mucho de qué hablar, ¿no? Creo que incluso sin poner una descripción ya podríamos entender la poca educación vial y el poco conocimiento que tenemos sobre este medio de transporte también. Perfecto, Jocelyn, lo has planteado muy bien y es una de las imágenes que ha movilizado realmente en nuestro contexto departamental, en nuestro contexto boliviano, el ver quizás tanto esa cuestión, si bien ha sido de forma, yo lo veo de forma un tanto inocente, pero también ha mostrado y ha vislumbrado quizás alguna cuestión social que nosotros tenemos de tal vez no tener una idea de educación vial muy amplia, ¿no? Entonces, en el sentido de decir, un tren no creo que pueda parar en cualquier lugar, específicamente se lo hace en el ámbito de las paradas, ¿no? Y bueno, eso demuestra un tanto la inocencia de una sociedad a partir reflejado por esa fotografía, por ejemplo, que Jocelyn lo plantea bastante bien. Entonces vean que, por ejemplo, eso nos remite a que nosotros consumamos esa noticia que ya está de moda y que además de ese tema, por ejemplo, del tren urbano, de que está haciendo un furor, de que estos días está gratis, la están rompiendo, el tema del tren, por ejemplo, vienen otros temas. Uno es ese, el tema de lo que es la educación vial. El otro tema, por ejemplo, que puede venir a colación es los conflictos que están teniendo algunos vecinos por el paso del tren, que perjudica, por ejemplo, las cuestiones pluviales, el tema de las inundaciones. Otro tema también puede ser el precio que se pueda establecer a partir del uso que ya se pueda pagar a partir de la próxima semana. Y bueno, pues, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros podemos ir desarrollando un montón de temas, un montón de ideas, ¿no? Entonces, estas imágenes hay que saber en qué momento también captar ese tipo de imágenes, ¿no? Otra de las imágenes que, por ejemplo, tenga recorrido el mundo, bueno, no el mundo, ¿no? Nuestro ámbito local, ha sido en el tema del mundo podemos decir el entierro de la reina Isabel, esto que ha estado muy de moda, el tema de, por ejemplo, el aumento de la escalada de violencia en lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia. En nuestro medio, por ejemplo, hemos tenido lo de la San Simón, lo de que es el tema de la FUL y todo eso. Hemos tenido, por ejemplo, otro hecho pintoresco que el día de ayer también ha sido, digamos, una cuestión ya más bonita, el ámbito de el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, bastantes estudiantes, realmente se ha visto la universidad nuevamente llena, como en sus buenas épocas. El 21 de septiembre también como referencia al amor, los famosos soldados caídos que han hecho, por ejemplo, gala en las redes sociales, que también ya se han plasmado, ¿no? Y bueno, pues así un montón de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros vemos día tras día a partir de lo que son las imágenes. Pregunta para ustedes, ¿hace cuánto no leen un periódico de forma física? Así de forma más concreta y real, díganlo, chicos. ¿Más de un año? Más de un año que ya tú no manejas, no has visto, ojeado un periódico de forma física. He ojeado, pero así a leer directamente no. Lo que he hecho es directamente en mis redes. Me fijo, ingreso y me fijo. Algo diremos que haya leído, malo mucho, diremos periodismo, sección deportivo, pero después así noticias, voy haciendo clic en los hipervínculos,
que me llevan a otra noticia y otra imagen y esas cosas, pero después no, ni comprado tampoco. A ver, querida Sonia, por ejemplo, tú, ¿qué diferencia sustancial ves, por ejemplo, en el periódico de forma física y el periódico de forma digital? ¿Qué es lo que Ah, más te llama la atención? tal ¿O vez no hay diferencia? no sé, pero lo veo más atractivo, con más colores y todo, directamente fijarme en mis redes. Exacto, ¿no? O sea, la imagen que tú ves ahí todo contundente y una pequeña, una breve descripción, ¿no? E incluso si tú quieres saber más, te dice ver más y te lleva a un hipervínculo justamente que te desarrolla ya toda la noticia desde la propia página del periódico en este caso, ¿no? O incluso si te dice ampliamos la noticia, por ejemplo, en nuestro podcast El Deber y tantos, ¿no? O tenemos en este momento estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Ahí nuestro amigo Erwin nos dice leer las noticias en internet nos ahorra unos pesitos. Bueno, también obviamente en este ámbito económico te ahorra, ¿no? Pero ahí quiero que vean lo importante. Tal vez y bueno, no, tal vez, de hecho va a ser un hecho de que tal vez los periódicos de forma física ya desaparezcan y nosotros ingresemos a este ámbito digital. Eminencias en el ámbito del periodismo, que mencionábamos la anterior clase, no se han sabido quizás adaptar al ámbito digital, ¿no? Esto, por ejemplo, les doy un ejemplito, esto, sin mencionar nombres, pero es un licenciado que conocemos muy bien y queremos por si acaso. En las redes que yo manejo, por ejemplo, de mi institución, ¿ya? Pongamos una fotografía y una breve descripción, ¿no? Entonces, desarrollará los juegos de docentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la otra persona que también es periodista, un comunicador muy reconocido, docente de nuestra carrera, me dice, tu misma nota, yo te lo desarrollo, me dice, ¿no? Y ha empezado a mandar como un chorizo, pues, de texto. Y bueno, pues lindo, ¿no? En la forma antigua de la escritura, ¿no? Entonces, que se va a desarrollar, que esto viene por partir de unos juegos que históricamente se han desarrollado y un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues hay algunos escandalizados escribiendo a las redes internas, dicen, no, textos muy largos, esto no se puede ya hacer, que por qué están haciendo esto y demás cosas, ¿no? Y no tuvo, por ejemplo, el alcance que tenía otra cuestión, ¿no? Y lo peor que no, tampoco estaba acompañada de alguna fotografía, que eso también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, vean que para ahora, por ejemplo, para escribir en redes, la fotografía tiene que ser bastante contundente y los caracteres que nosotros tengamos que escribir no excedan más de los 90 caracteres, ¿no? Para lo cual, por ejemplo, una de las cuestiones, de las prácticas que nosotros podemos tener más importantes es que empecemos a utilizar Twitter, ¿no? Que te limita el número de caracteres, pero te permite a ti tener, por ejemplo, una destreza de redacción mucho más real, ¿no? Y en este ámbito digital, obviamente, mucho mejor, ¿no? Y acompañado por las fotografías, ¿no? Entonces, a partir de eso, incluso tu tweet se puede tuitear, retuitear, todo ese tipo de cuestiones. El potencial realmente de lo que es la fotografía en esto, lo que nosotros estamos viendo, lo que es el periodismo digital, los ámbitos digitales, las nuevas plataformas y todo, realmente se convierte en el aliado más importante, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablábamos con el Magíster Aguilar, justamente que tenemos un podcast que estamos haciendo juntos. Mencionábamos la importancia de los entornos virtuales académicos, realmente que, por ejemplo, ahora planificar, por ejemplo, mediante una lección, enseñar, por ejemplo, fotografía, como lo hizo nuestro amigo Alan, enseñar historia, enseñar proyectos, con una infografía, con un diagrama, con una línea del tiempo, con un esquema, realmente se puede hacer mejor. E incluso los estudiantes pueden asimilar de mejor manera todo ese tipo de elementos. Recordando siempre de que nosotros tenemos y marcamos en lo que es esta ya nueva tendencia en la educación, distintas eras, ¿no? De distintas generaciones de estudiantes, ¿no? De lo que son los nativos digitales, lo que son los migrantes digitales y los analfabetos digitales, que en muchos casos el tema de los analfabetos digitales lamentablemente llegan a ser nuestros profesores, ¿no? Entonces, eso hay que ver como una cuestión de mejorar esa cuestión, ¿no? Entonces, es un análisis que nosotros hacemos, que vemos también en el ámbito educativo, que por ejemplo estábamos hablando el día de ayer con su compañero, si no me acuerdo con quién hablábamos ayer, que justamente va a ser una incidencia en lo que es el entorno, el entorno académico a partir de la aplicación, ¿no? Entonces es bastante importante esto, ¿no? Entonces la imagen realmente se ha convertido en un potencial bastante importante y bastante fuerte. ¿O qué dicen ustedes, queridos amigos? No había, ¿no? En nuestra generación tanto de eso, algunos que se recuerdan, o sea,
¿Quién se acuerda, por ejemplo, que nuestra querida licenciada Bud manejaba acetatos? O nuestra querida licenciada Castro también con acetatos al inicio. Después hemos ido evolucionando al data, después ya hemos evolucionado justamente a lo que nosotros estamos viendo, este tipo de educación mediante entornos virtuales académicos. ¿Qué dicen, queridos compañeros? Para que esto no sea un monólogo. Nada. Querido Gary. Buenas noches, ¿qué tal? Respecto al tema de los periódicos o de la prensa escrita, veía, por ejemplo, en algunos comentarios del foro sobre que hablan bastante del tema de la prensa escrita, ¿no? Y lo que hay que hacer una diferenciación ahí es que algunos medios, o sea, solamente han digitalizado y no están haciendo el periodismo digital, que es muy distinto, ¿no? Han digitalizado su contenido del periódico impreso, que es hacer un copy-paste del texto Word y copiar una foto y ya está. O sea, eso no es prácticamente hacer periodismo digital, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es importante hacer, puntualizar en este aspecto que estamos hablando de la imagen, del video, porque aquí es en el periodismo digital lo que más juega es la imagen, ¿no? Y las fotografías, los videos, todo eso juega un rol muy importante, cosas que a veces ni es necesario escribirlo y una foto o un video de 15 segundos lo dice todo, ¿no? Exacto, querido Gary. Lo peor que puedes vos presentarle, por ejemplo, a tu público meta es darle la opción de ver más, ¿no? Y no sé si han visto, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, por eso mismo el Facebook ya dejó de ser tan popular, porque justamente ya hay muchas personas que recién están entrando al ámbito del Facebook y bueno, son buenos redactores, buenos periodistas, pero agarran lo que en teoría está en el periódico impreso y te lo colocan a las redes sociales como decir, ya estoy haciendo periodismo digital y no es esa la funcionalidad que nosotros queremos mostrar, que queremos plantear, ¿no? Un joven, vamos a poner una mediana de 22 a 23 años, no lee, no consume noticias. E incluso, por lo menos ustedes, yo la mayoría aseguro de que, por ejemplo, por lo menos ven los tiempos, por lo menos ven el deber, por lo menos siguen alguna red social, Página 7, La Razón, alguna cuestión, o CNN, o la BBC, ¿no? Pero los jóvenes de ahora no, la verdad no, haciendo un estudio fuerte en ese ámbito, no lo hacen, pero lo hacen, por ejemplo, viendo, evolucionando la noticia. En TikTok, por ejemplo, plantear esas micronoticias de 2 minutos, de 1 minuto, de 30 segundos, las notinoticias, las 5 del día y demás cosas, realmente ha permitido que esta juventud de ahora, la tendencia de ahora, que sí consuman noticias, pero en los formatos que les agrade a ellos. Y esta tendencia cada vez va cambiando. Y por ende, por ejemplo, el video, la fotografía, el streaming realmente han venido para quedarse. E incluso yo considero que van a evolucionar de mejores formas, ¿no? Ahora veamos esta parte, por ejemplo, que es el parte del video y el streaming, en lo que es la red, que acompañan perfectamente a lo que es el periodismo digital. Certifica lo que se ha dicho en el texto y le da color y movimiento. El video no sustituye a las palabras porque enfoca una parte de la realidad, es una parte, no es el todo, ¿no? Mientras el texto caben las matizaciones, detalles y reflexión, detalles más específicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, si ustedes recordarán un video bastante polémico, en lo que pasó en la UPEA, no sé si recuerdan, ¿no? Entonces, asamblea estudiante, que termina realmente en un lamentable fallecimiento, ¿no? Muchos medios han compartido esa imagen, pero no lo han hecho, por ejemplo, por la cuestión de la sensibilidad en las redes, ¿no? Entonces, eso ha permitido que, por ejemplo, sus redes propias, sus páginas, crezcan. Y a partir de esto, por ejemplo, quieres ver el video completo, visita nuestra página, ¿no? Entonces, simplemente te mostraron una fotografía bastante sugerente, pero te mandaban a la página oficial para que tú veas el video en detalle, porque ahí ya no tienes, por ejemplo, problemas de los términos, ¿no? De políticas de protección que tienen ya las redes y que cada vez, como dicen, no están más de cristal y más sensibles en ese aspecto. Entonces, eso te permite, por ejemplo, ver esta potencialidad de que el video en sí te puede demostrar mucha parte del contexto, pero también lo que es el texto seguido y los detalles periodísticos que
tú tienes que buscar por qué se ha hecho ese hecho, ¿no? ¿Por qué se ha dado, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Quiénes han sido los implicados? ¿Cuáles han sido las familias afectadas? Todo ese tipo de cosas. Y a partir de eso se han desarrollado un montón de cosas. Y creo que, por ejemplo, a partir de eso, la universidad pública se han puesto en tela de juicio desde esa noticia. No sé si ustedes recordarán, la UPEA, que porque hay asambleas, pues estamos en pandemia, no hay clases presenciales, que posteriormente llegó al término de las clases presenciales o virtuales, que los colegios ya estaban volviendo y porque las universidades no, que las universidades ya deberían, por ejemplo, ellos ser pioneros en este ámbito de la educación virtual, y ahí pasó lo de Max Mendoza, y así sucesivamente un conjunto de noticias a partir de esa noticia que nosotros hemos visto en el caso específico de la UPEA, ¿no? Entonces, el video se convierte en un potencial grande en esta cuestión, ¿no? Entonces, ya las principales redes han interpretado muy bien eso. La BBC es una de las que realmente maneja de mejor manera este recurso del video y la fotografía. Considero que el video oportuno, el entierro de la reina Isabel, te muestra incluso partes específicas realmente optimizadas para la red. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ver, como decía nuestro amigo Gary, ver material exclusivo, por ejemplo, para el ámbito del Facebook, exclusivo para el ámbito del periódico impreso, exclusivo, por ejemplo, para el ámbito del Instagram, exclusivo para del TikTok y demás, ¿no? Entonces, e incluso eso, por ejemplo, te permite hacer un mejor posicionamiento en lo que es el posicionamiento SEO, por ejemplo, ¿no? Entonces, que vamos a ver a continuación. ¿Qué tienen que decir sobre esto del video, queridos amigos? Alguno que ustedes también están manejando el ámbito del video en su proyecto. Aquí dice Gary, el caso de la Universidad de Potosí también, exacto, el caso de la Universidad de Potosí, lo que ha pasado, ¿no? Entonces ha sido un cúmulo de cosas para que, por ejemplo, para la universidad pública, no, en estos últimos 6 meses a 8 meses no la estamos pasando bien como universidad pública por las distintas noticias. Pese, y esto, por ejemplo, mi amigo Alan no me va a dejar mentir, pese que la universidad no solo produce malas noticias, produce buenas cosas interesantes también, investigaciones importantes, convenios importantes, y bueno, pues, y eso no se visibiliza, ¿no, querido Alan? Alan. No te escuché bien, Ibis. ¿Puedes repetir la pregunta? Estoy en la calle, perdón. Tú que conoces, por ejemplo, el ámbito de la universidad y ver el contexto universitario, hay cosas buenas también que mostrar de San Simón, ¿no ve? Pero eso no se lo visibiliza, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente, igual esto de, bueno, a mí me gusta esto de las becas del extranjero porque ayuda mucho a los estudiantes a formarse. También hay otras cosas más como esto que es las becas al exterior y mayormente también esto de las ayudas que hay, los proyectos que incluso la universidad financia. Este último que ha salido igual, este startup, que es interesante como proyectan bueno. Propuesta igual más adelante, pero poco se conoce. Y ahora, es la pregunta, queridos amigos, ¿por qué se visibiliza menos lo positivo y más lo negativo? ¿Por qué creen? Sí, Vicente, dale. Principalmente, yo creo que es más por política, por hacer quedar. No he visto hasta ahora que haya tenido un buen chance, bueno, en esto de la política que ya voy buen tiempo, viendo y observando. Igual lo mismo pasa con este último que ha sido el de la FUL. No sé si han visto que han saqueado y todo esto que ha sido los ambientes estos. Y en ese aspecto solo han mostrado lo malo, que es esto, que supuestamente habían desfalcado, que habían comprado equipos con harto dinero y que no hay. Sin embargo, hay muchas cosas buenas que ha hecho la FUL, como por ejemplo hacer convenios con varias instituciones para que todos los estudiantes tengan descuentos en algunos, bueno, varios gimnasios, varios lugares de compra, en todo en ese aspecto, que ha logrado un convenio donde se puede sacar bien, incluso con el cine, con este denominado Amigos San Simón, si no me equivoco, es un proyecto que han sacado los de la FUL, que es para aquellos que tengan carrera universitaria se les reduzca drásticamente el precio total que debería ser, o que es, ¿no? Pero hay muchas igual cosas que han hecho y solo se ha visibilizado lo malo. Sí, exactamente, ¿no? Querido Alan, ya ahí también haciendo una suerte de espacio publicitario, no mentira, Alan.
¿Por qué no visibilizamos lo bueno? Y esto va a un interés realmente, así suena bastante duro, ¿no? Un comercial. No vende eso. Por ejemplo, a ver que llamen a conferencia de prensa. ¿Sabían que, por ejemplo, Sifema Sam está, que es de maquinarias en agronomía, justamente, está exportando maquinarias a Estados Unidos y Alemania? Y es de San Simón, ¿no? Entonces, ¿sabían que la mejor leche que produce todo Cochabamba lo hace la Facultad de Agronomía? ¿Sabían que los mejores derivados y mejores catalogados productos lácteos lo hace también el instituto, el instituto justamente que procesa todo ese tipo de alimentos? ¿No? Incluso la carne, el proyecto Mejocuy es uno de los pioneros en lo que es la carne del cuy, ¿no? Como una alternativa a lo que son las carnes tradicionales que nosotros tenemos. Que, por ejemplo, consumir carne, saben ustedes que la demanda que tienen, tanto en el tema del agua y de forraje, no es nada sostenible, es bastante costoso y, bueno, eso puede incluso perjudicar a lo que es el medio ambiente, ¿no? De hecho, lo perjudica lo que es la ganadería, ¿no? Pero, por ejemplo, hay proyectos que mejoran todo ese tipo de cosas. Pero, como decían ustedes muy bien, atinadamente, queridos amigos, comunicadores sociales, que no se visibiliza esto porque se muestra lo malo, porque la gente tiende a ver malas noticias y eso es un hecho, no sé, muy, muy de nuestro medio, específicamente en Bolivia y en Cochabamba específicamente más que todo, nos gusta consumir malas noticias. Las noticias positivas vemos como, a ver, pues, y hay una crítica incluso a partir de eso, no, pero sí, los de la San Simón hacen buena leche, buenos productos, pero esos solo saben hacer paros y huelgas, en la opinión general, ¿no? Entonces no se profundiza un tanto más eso, queridos amigos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que nosotros creemos mediante estas estrategias digitales podemos cambiar, ¿no? Y un elemento muy importante para esta es la infografía justamente, que es el plato central de lo que es esta exposición, que se trata de mostrar de manera didáctica, contenidos, publicaciones ciberperiodísticas con alto aporte informativo que presentan cómo es la sucesión de unidades gráficas y elementales complejas, estadísticas, dinámicas, te expresan todo tipo de cuestiones y contextos, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes que ha estado en el ámbito del periodismo ha utilizado este tipo de infografías? O en el ámbito periodismo deportivo, por ejemplo, haciendo comparativas del equipo A con el equipo B, realmente es súper, súper potente, por ejemplo, utilizar este tipo de cosas. ¿Han utilizado, utilizan, están en esta cuestión, queridos amigos, el tema de lo que son las infografías? ¿O quieren que pregunte así, al azar? A ver, ¿qué dice nuestra amiga Adriana Rose? Está en línea. ¿Qué dice Adriana? A ver. O Claudia, Virginia también que está. Desde la compu se ve mejor, por si yo igual soy desde la compu. Ya. ¿Qué dicen, queridos amigos? Aquí dice nuestro amigo Gary, a ver, el morbo y el imaginario colectivo busca defectos, es lo que se hace y... Ay, ya no logré leer. Ya, es lo que se hace que se haga viral en los contenidos. Sí, de cierta forma sí, el morbo vende bastante, ¿no? Pero les pregunto, ¿alguno de ustedes, algún ámbito laboral que han usado, utilizan infografías, utilizan este tipo de cuestiones para mostrar la noticia, mostrar el contenido, educar de alguna forma o son educadores o alguna cuestión, en algún contexto? ¿Y cuál ha sido su experiencia, no? Ya pues, queridos amigos, participen. Estaban hablando bastante bien. A ver, Damaris está en línea. Damaris, ¿qué dices? Damaris, ¿está? ¿No? Bien, parece que el día de hoy no quieren comentar mucho, ¿no? Infografías no, dice. Bueno. Ahora veamos este tipo de posicionamientos que nosotros vamos a ver. Es un tanto complejo de entender, tal vez no que lo comprendan a la primera, pero sí les he dejado, por ejemplo, un videito en la plataforma que es el
los tipos de posicionamiento tanto del SEO y de SEM. Y ustedes quiero que, por ejemplo, si hacen ya contenidos, si publican algún tipo de contenidos, ¿cuál de estos tipos de posicionamiento hacen en su proyecto digital, en su plataforma digital, en su página, red social o demás, ¿no? Si hacen un posicionamiento SEO o hacen un posicionamiento SEM. Bien, Google, empecemos por esto. Resulta que este buscador de forma orgánica nos da unos productos realmente importantes, realmente muy potentes, muy poderosos, que realmente han venido a cambiar el estilo de vida que nosotros tenemos, ¿no? Desde el Gmail, que nosotros hemos emigrado, por ejemplo, los que teníamos Hotmail o Yahoo, o hemos emigrado justamente al Gmail porque te daba mayores facilidades, y a partir de esto ellos han creado sus herramientas, ¿no? Toda una gama de productos que te puedan servir, desde lo que es el Classroom, de lo que es el Jamboard, de lo que es el Google Meets y todo ese tipo de cosas. Entonces, nos permite nosotros establecer unos ciertos algoritmos que nos hacen tener presencia en algunas redes, en algún espacio que nosotros definamos, ya sea en el ámbito del entretenimiento, ya sea esto en el ámbito de la educación. Entonces, por ejemplo, Google se convierte en uno de los algoritmos más potentes de búsqueda de información y de todo para que tú puedas desarrollar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿quién no maneja Google todos los días? Todos consumimos Google todos los días, ¿no? YouTube es parte de Google, ¿no? También, ¿no? Entonces, por ejemplo, consumimos YouTube, consumimos el Classroom, en muchos casos en las clases virtuales, nuestro correo electrónico, y bueno, pues a partir de esto, por ejemplo, tenemos acceso al Play Store, y en el Play Store que tenemos todas nuestras apps que conocemos, ¿no? Desde WhatsApp, Facebook. Entonces, todo este mundo lo va tejiendo Google a partir de lo que nosotros nos está planteando su algoritmo, su inteligencia artificial, que cada vez está evolucionando más, ¿no? Entonces, la mala noticia es que los detalles del algoritmo de Google son secretos y están en constante evolución. Y ahí va el posicionamiento en los buscadores. Es muy complejo, chicos. Ustedes una primera estrategia que, por ejemplo, su producto sea posicionado en Google. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto, lo que le estoy diciendo? Que el algoritmo de Google es bien complejo. Por ejemplo, vos saber que algún emprendimiento tiene alguno de ustedes, algún producto, emprendimiento, producto, alguna cosita pequeñita, algún microemprendimiento. Bien, como no están tan habladores el día de hoy. ¿Qué dices, Adri? ¿Que se maneja en Google? O sea, para vender productos, algo así, ¿se refiere? Yo de sublimación. A ver, ¿qué se llama tu empresa de sublimación, Damaris? TumGeek. Ya. A ver, por ejemplo, nosotros vamos a poner en el buscador del Google TumGeek y no nos va a aparecer búsquedas. Si no, las búsquedas te aparecen lo que son, ¿no ve? Cuando tú escribes cómo hacer, y ahí te pone cómo hacer tareas, cómo hacer ensayos, cómo hacer un post y todo, y te pone, ¿no? Eso, cuando tengas ese posicionamiento en Google, es donde vos vas a realmente ya sentirte importante y estás haciendo ya un posicionamiento muy importante. Pero si pones, por ejemplo, TumGeek y no te aparecen esto en las búsquedas, ya pues ahí estás muy lejos de eso, de lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, es muy complejo eso. ¿Qué? Pero aparece como artista. Uh-huh. O sea, sí aparece en Google. Y no te aparece, ¿no ve? Bueno, en mi caso sí, no sé, mi emprendimiento sería mi música, ¿no? Mi composición. Uh-huh. Pero, sí aparece, pero desde que he utilizado un distribuidor de música digital. Desde ahí sí aparece. Ya. Pero, por ejemplo, nosotros, nos reunimos, no solo queremos pasar clases, queremos hacer un emprendimiento, la cosa está muy mal, entonces decidimos, por ejemplo, hacer salteñas. Salteñas, el diplomante, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar justamente que se posicione en el buscador del Google salteñas diplomante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Justamente hay que hacer una campaña de posicionamiento, estrategias, crear páginas, hacer redes, que justamente haya interacción, por ejemplo, con el Google mismo, ¿no ve? Cuando tú visitas el Google Maps, por ejemplo, te permite hacer eso, te permite establecer tu punto de negocio e incluso ser calificado por el tema de estrellas. Entonces, es un trabajo muy grande para que, por ejemplo, tú ya tengas un buen posicionamiento. Y por lo menos en Google es bastante complejo porque tienes que hacer una serie de pasos y definir cuál es tu estrategia que tú vas a tener. La buena noticia es que nosotros conocemos las líneas maestras de su funcionamiento y eso nos permite aplicar un conjunto de técnicas. Vamos a ver cuáles técnicas. La primera es el posicionamiento SEO.
Es una técnica que consiste en optimizar un sitio web para que tenga un mejor alcance, un mejor posicionamiento posible en los buscadores de Internet. Hay dos factores que lo definen: la posición de la página en los resultados y la popularidad de búsqueda. Si tu objetivo es hacer un posicionamiento SEO, tienes que, como SEO siempre, tienes que pensar en cuál es tu estrategia. Y ojo, esta estrategia te puede demorar mucho tiempo porque tú tienes que primero establecerte bien, por ejemplo, tener un posicionamiento, definir tus redes sociales, no vas a abrir redes sociales a lo loco. Tenemos posicionamiento en todas las redes sociales, ¿no? Desde Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y todas las tucuimas redes. Pero, por ejemplo, que no cumplas, por ejemplo, una de ellas, no te sirve. Definí tu estrategia, definí tus redes, definí tu espacio. Si tú te vas a alquilar en lo que son las redes sociales, ojo que te pueden banear, te pueden cerrar la cuenta. Haz mejor una página, haz que haya interacción en tu página, haz que haya tráfico en tu página, ¿no? Entonces, el posicionamiento SEO es un posicionamiento a mediano y largo plazo, el posicionamiento SEO de tu estrategia, porque tú tienes que crear, tienes que imaginar desde cero tu estrategia digital, desde crear tu logo, desde crear tu red social de tus páginas y a cuáles vas a dar mayor énfasis, incluso eso te va a permitir a ti ya tener una cierta popularidad en cuanto a las búsquedas. Cuando tengas ya este posicionamiento SEO, realmente tu producto o emprendimiento va a crecer. Y además, lo más importante es que tú no vas a tener 1 millón, pues así 2 millones, 3 millones de likes. Vas a tener una determinada cantidad de seguidores, pero van a ser fieles. Cuando tú establezcas tu técnica digital en un posicionamiento SEO, la cosa no es crecer, que tengas más likes, como lo hacían nuestros amigos de Badaboom, que YouTube básicamente ya ha desaparecido con estas nuevas tendencias. Está por desaparecer, ¿no? YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero antes era muy, ¿no? Que 4 millones, que 8 millones, todo ese tipo de cosas. El posicionamiento SEO dice que tú más bien vas a tener que fidelizar, que siempre es un grupo específico que tú los fidelices, que no crezcas así como otros, pero los tengas fidelizados y que siempre haya esa interacción. Ahora, ¿cuál estrategia tú quieres tener? ¿Un posicionamiento SEO o un posicionamiento SEM? Eso depende, ¿no? El posicionamiento SEO te permite tú ya tener una cuestión más estable, pero esto, como te digo, es a un mediano o a largo plazo. Hay un videito que le estoy dejando para ver este tipo de estrategias del Search Engine Optimization, de lo que es esta técnica SEO. Y vean si a ustedes les conviene lo que es la técnica SEO. Para lo cual, por ejemplo, Google te permite tener un montón de herramientas para descubrir lo que es el posicionamiento SEO. Desde que las he enseñado, ¿no? Desde las tendencias que van de lo que es el Google Trends, el Google Searches, el Visualizer y el Google Analytics, que por ejemplo te permite hacer herramientas analíticas de tu página, de tu emprendimiento, de tus redes sociales, tu página de Facebook, y que vayan visitando, ¿no? Estas herramientas que por ejemplo Google te ofrece, te permite justamente establecer. Por ejemplo, el Google Trends te permite también ver qué cosita, qué palabra clave está haciendo tendencia a nivel mundial. Considero que, por ejemplo, ahorita en este momento, lo que debe ser tendencia mundial es el tema de lo que son los terremotos en México, en la guerra en Ucrania, en Rusia, todo ese tipo de cosas, lo de la reina Isabel, que son trends que te permiten decir, la palabra clave de búsqueda es eso, y más o menos te permite hacer eso, tu estrategia digital, ¿no? Entonces, a partir de eso hay campañas impresionantes, ¿no? De estrategias digitales y muy creativas, ¿no? A partir de ese tipo de tendencias, ¿no? No sé, a ver si se han visto, a ver, que ha sido noticia y lo han vinculado específicamente, inmediatamente con un negocio, a ver, ¿cómo puede ser una? A ver, pensemos, ¿qué ha sido tendencia? Cuando estaban de moda, no sé, los incas, no sé si se acuerdan. No te verás así, pero con nuestros pollos, pues, por lo menos serás un inca feliz y contento, ¿no? Así, todo, no con musculatura real, sino con musculatura ficticia, ¿no? Entonces, alguna cosa así te permite justamente este tipo de cosas, tener unas ciertas tendencias y hacerte viral, ¿no? Entonces, si por ejemplo tu emprendimiento tiene y lo vinculas con una de esas cuestiones virales, tienes tendencia a crecer mucho más, ¿no? Entonces, te permiten justamente este tipo de estrategias SEO para que tú puedas posicionar tu idea, tu concepto, tu producto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Entonces ahí tenemos algunas otras cuestiones del posicionamiento SEO, que es muy importante, la dirección de las páginas web. Uno de los factores tenidos en cuenta que los algoritmos son bastante importantes, los hipervínculos que tú puedas generar. En el fondo, los humanos somos seres previsibles y Google lo sabe. Por esta razón ha llegado a la conclusión que
aquella palabra subrayada o en negrita tiene más importancia. Las palabras clave siempre van a tener importancia cuando tú hagas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las publicaciones de Facebook, incluso hacen negrita, lo hacen un posicionamiento, o en tu misma infografía, cuando algo es realmente importante, resalta más que otro, y entonces eso, ¿no? Los leads o entradillas con elementos esenciales de la noticia periodística, Google sabe y otorga un valor específico y te lo va a ir justamente posicionando de mejor manera. Google es incapaz de interpretar las imágenes, por ese motivo se fija especialmente en las palabras contenidas en el título, en los pies de página que tú pones, y bueno, pues a partir de eso te etiqueta. Una clave, por ejemplo, para este posicionamiento SEO es que nosotros manejemos los hashtags. Ustedes saben por qué se manejan los hashtags, ¿no? Para que justamente tú tengas esa tendencia, ese trend, como se dice, en popularizar algo. Por ejemplo, si tú tienes el tema de pollos, de comida, entonces un hashtag así, foods, ¿no? Entonces el hashtag food, que tiene, por ejemplo, debe tener unos 73 millones de visualizaciones, y utiliza esos hashtags que tengan mayor visualizaciones y empezar a usar esos hashtags. Y por campos, ¿no? De importancia de unas cuestiones generales a particulares anda bajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hashtag chicken, pollo, ¿no? Entonces, Cochabamba, Bolivia, Cochabamba, y así vas generando tú ya tu estrategia, ¿no? Entonces, viendo el tema de los hashtags, de los links también, ¿no? Que tú manejas. Por ejemplo, ahora un error que se está cometiendo muy importante en el ámbito de este ámbito digital, los links que tú coloques, ya no lo hagas así largos, ¿no? Por ejemplo, hay drives que tú subes y lo haces largos, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta digital que es el Bitly, que te lo reduce tus links. Tú entras al Bitly y te lo pone tú pones tu link y te lo reduce a un link más chiquito, y eso te permite tener mejor posicionamiento. Ya les he dicho, en las redes sociales lo que la gente no quiere es seguir viendo más, ver más, ver más. Entonces, si tienes un link bastante largo, utiliza estos acortadores de link justamente que te permiten tener más compacto tu espacio en tu red social, en tu mundo digital, ¿no? Titulares atractivos, ¿no? Que sea un clickbait, que sea denominado no del montón, pero se hace que la gente ingrese a los contenidos, ¿no? Entonces, realmente es mucho de la creatividad, ¿no? 10 maneras de pelar un pollo. La número 4 te sorprenderá. Uy, a ver cuál será la número 4. Y a ustedes no digan que no les ha gustado esa técnica, ¿no? ¿Cómo olvidar a tu ex? La número 7 es la definitiva, ¿no? Entonces, tú buscas, ¿no? Y la pinche número 7, ¿dónde está? Y casi no aparece, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que nosotros ver y jugar con esos titulares atractivos. Cuando el titular es atractivo, pero no es tramposo, o sea, trata de que tu titular sea atractivo, pero no tramposo, por si acaso, ¿no? Una promesa que te hago es una buena historia. Se debe tratar que de verdad el título sobresalga. El título no puede ser mejor que el contenido. Ahí sí se hace trampa, ¿no? Y eso, no sé, a ver, ¿quién no les ha tocado, por ejemplo, que ven un impresionante tráiler de película, pero que resulta ser que la película no era lo que se esperaba, ¿no? Estamos hablando del Escuadrón Suicida, por ejemplo, ¿no? Así que hay que lo que nosotros estamos prometiendo, tratar de cumplir en el desarrollo de las noticias, porque tú ya has atrapado con ese titular, ya has pescado a tu público, entonces tú tienes que justamente fidelizarlo a partir de presentarle un contenido atractivo, un contenido coherente, un contenido bonito, ¿no? Entonces, clave para el título son las preguntas textuales, lista, adjetivos, son peligrosos, pero deben ser muy precisos el tema de estos adjetivos también que nosotros utilizamos al momento de hacer titulares. Pregunta, ¿ustedes utilizan algún tipo de titulares en sus redes sociales, en sus publicaciones, algún tipo de cosas? ¿Cómo titulan? ¿Qué estrategia utilizan ustedes? ¿O todavía no hacen eso? Chicos, amigos. Que no sea monólogo la clase, chicos. Porfa. Bien, vayamos al posicionamiento SEM entonces. ¿Se entendió primero el posicionamiento SEO? Sí. Gracias, Iris. Entonces, el posicionamiento SEO. Vayamos al posicionamiento SEM, el concepto Search Engine Marketing, ¿no? Hace referencia a la práctica que realiza una web para obtener mayor visibilidad mediante campañas de publicidad en los buscadores. Esta ya pagas.
el anunciante paga cada vez que un anuncio se hace clic, el anuncio a cambio de aparecer en las primeras posiciones de búsqueda reservadas. Este tipo de campañas consiguen un tráfico orgánico que lleva al cliente a invertir. ¿Es bueno hacer posicionamientos Por supuesto que sí, es bueno. Que tú pagues publicidad para que posicionen tu emprendimiento. Claro que sí, es importante porque te va a permitir a ti justamente tener una mejor posición en los motores de búsqueda. Pero ya que es incluso pagado, ya te va a llegar a más gente, ¿no? Pero tienes que tener cuidado con eso porque también, o sea, muchos invierten dinero directamente en el Facebook y bueno, pues resulta que su estrategia no ha sido buena. ¿Por qué? ¿Por qué creen que una estrategia SEM puede llegar a fracasar si estás pagando por eso? ¿Por qué creen que puede llegar a fracasar una estrategia SEM? Que obviamente esta dicen que es la más rápida, ¿no? Para que tú llegues a tener los resultados que quieres. Pero puede fracasar por si acaso. Tal vez porque la comunidad no está como definida. Por ejemplo, si es una página de cosméticos y no está como bien direccionada a mujeres específicamente, o no sé si es por esa razón. Exactamente, Jocelyn, porque tú todavía previamente no has hecho una estrategia SEO, porque el SEO dice que tú partes primero desde fidelizar, partes primero de ver por qué red sí, por qué red no. Entonces, esta estrategia SEO a lo plan, al billetazo, y no te resulta esta cuestión. Tú tienes que primero empezar de a poquito, fidelizando, viendo tu público mental al cual te estás dirigiendo, porque tú tienes razón, por ejemplo, en lo que has dicho. Por ejemplo, cosméticos para mujeres, ¿no? Y ahí, por ejemplo, les aparece a futbolistas o les aparece a, no sé, a personas que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, si tú alguna vez has pagado en Facebook, o sea, esa publicidad llega y llega de verdad y a veces resulta ser bastante molestosas. E incluso, por ejemplo, algunos frentes políticos de la universidad han pagado y ahí te han aparecido, por ejemplo, cuando estás cenando, ahí, por ejemplo, vota por tal en la carrera de medicina, ¿no? Y tú dices, ¿qué tengo que ver? E incluso puedes generar el efecto contrario de decir, qué molestoso. Yo estaba viendo, por ejemplo, mi video de gatitos y me aparece esto de esta campaña política, no quiero saber nada. Los de Conteco, este último, por ejemplo, han hecho mucho de eso, por ejemplo, mucho han utilizado de eso, ¿no? Y tal vez esa estrategia falle. Si bien tú puedes querer tener un posicionamiento en redes, pagando todo ese tipo de cosas, pero empezar de a poco, empezar fidelizando. Haz primero una estrategia SEO para posteriormente pasar a las estrategias SEM y posteriormente estar evolucionando en otro tipo de estrategias. Por ejemplo, hay una estrategia que pocos utilizan, ¿no? No sé si han escuchado hablar de los famosos, a ver, un ratito el concepto, CRMs. ¿Han escuchado hablar de los CRMs? La estrategia de CRMs. No. Los CRMs, por ejemplo, chicos, son una suerte de consultoras externas que te buscan el posicionamiento justamente de tu empresa, aparece de CRMs, en donde estas personas, este colectivo digital, te hacen lo que es datos, te brindan datos. En los CRMs, por ejemplo, ustedes se acordarán, por ejemplo, los vendedores de tu barrio, ¿no? Entonces te decían, tal persona compra Coca-Cola todos los días, lleva cada 2 días un maple de huevo, lleva carne todos los días, compra fideo, tantas cosas, todo ese tipo de cosas. Estos CRMs te dan esos datos a tu empresa y te lo buscan y te lo van a hacer una estrategia de posicionamiento y llegar a personas específicas. Y eso es una gran estrategia, el tema de los CRMs, y está teniendo mucha importancia. Pero aquí en Bolivia todavía no conocemos y no hay ninguna empresa de CRMs aquí en Bolivia, por ejemplo. Licenciado. Abriremos, por ejemplo, un CRM. Dime. Licenciado, en el caso del CRM, yo tenía conocimiento cuando estaba trabajando en la empresa Nuevatel, tenía el conocimiento, usábamos una herramienta que se llamaba CRM, donde nos permitía saber, por ejemplo, de una línea, qué es lo que más utiliza el cliente, cuánto gasta en megas, cuánto gasta en llamadas, a qué número llama más, por ejemplo, para ofrecer o para indicar al cliente que le conviene, por ejemplo, un plan postpago donde puede llamar a líneas incluso si son solamente vivas, se utiliza tal vez de la competencia. Entonces eso nos servía para identificar esa herramienta.
Exacto, los CRM te permiten eso, son plataformas virtuales, es como páginas que tú pagas para tener ese tipo de información. Y si te dan, fulanito de tal consume tal cosa, fulanito de tal a tal hora ve TikTok, fulanito a tal hora consume Facebook, fulanito de tal hace esto, consume esto, todo eso. Y ahora, por ejemplo, la información, el Big Data es bastante importante para que tú tengas eso, ¿no? Las empresas gastan millones y millones por tener ese tipo de informaciones y las CRMs aprovechan todo ese tipo de cuestiones. Pregunta, sería muy lindo tener una CRM aquí en Bolivia personalizada porque muchos desconocen el contexto nacional. ¿Por qué no optamos por hacer empresas de CRM, por ejemplo? Importante sería, ¿no? Pero, por ejemplo, esas estrategias, la SEO, la SEM y la CRM, no estamos viéndolo tan importante y habríamos nomás que darle una cierta importancia a este tipo de cuestiones para que nosotros conozcamos más un poco este mundo digital y podamos establecer ya sea contenido que nosotros queramos hacer, tanto en educativo, tanto en entretenimiento, en emprendimiento, todo ese tipo de cosas. Es muy importante saber este tipo de posicionamientos, el SEO, el SEM y utilizar, por ejemplo, CRMs, ¿no? Para hablar de CRMs es bien complejo, no sé cómo les puedo decir, pero el ejemplo básico es eso. Tu vendedor de tu esquina, de tu tiendita, sabe qué cosas consumes, tiene los datos de cuánto consumes, todo ese tipo de cosas. Información es lo que más se necesita ahora en este mundo digital. ¿Para qué? Para que tú justamente, como decía nuestra amiga Jocelyn, dirijas tu estrategia digital a determinado grupo. Y con qué frecuencia, con qué cantidad, todo ese tipo de cosas. Ahí tenemos algo más, entonces ahí tenemos el posicionamiento SEM, unas cuestiones más que nosotros tenemos que ver, investigar el mercado, la competencia, cómo están posicionados, las palabras clave, utilizan, analizan el público objetivo y valoran realmente quién es tu target o cliente potencial. Define los keywords, que son las palabras claves de posicionamiento más importantes, cuanto menos genérico sea, mejor será la palabra, ¿no? Diseña tu anuncio en AdWords, o sea, en plataformas y edita campaña y piensa en mensajes llamativos que sean atractivos, sencillos y claros. Muy minimalista, realmente con una imagen, con unos cuantos textos, realmente tendrías que tú tener un mejor posicionamiento SEM, ¿no? Entonces te dice banners interactivos. Ahí cuando tú estás viendo tu red social en Facebook, ahí salga un banner. Entonces el posicionamiento SEM te dice que tú tienes que realmente manejar estos AdWords de mejor manera, de mejor forma, manejar tu teoría del color, tu posicionamiento, todo eso, ¿no? Entonces, analiza el presupuesto para tu campaña, cuánto estás dispuesto a gastar en tu campaña SEM, ¿no? Ya saben, ¿no? Incluso hay muchas instituciones que tienen, por ejemplo, billete, ¿no? Entonces, paga publicidad, nosotros vamos a pagar, la iglesia tiene que crecer, ¿no? La iglesia tiene que crecer y todo. Pero tienes que ver, o sea, tú como comunicador social, como experto en este mundo digital, tienes que saber por dónde ir. Lo que yo les aconsejo, primero hagan un posicionamiento SEO, discreto, bueno, y después vayan al tema del SEM y cuando ya sean súper grandes, utilicen CRMs y van a ver qué potencial, qué transnacional van a ustedes tal vez tener en los emprendimientos que tengan, ¿no? Y Google Ads es uno de los programas más importantes para que tú puedas, por ejemplo, hacer un posicionamiento SEM, para que tú puedas ver la factibilidad y el potencial que tú tienes en tus anuncios, ¿no? Entonces las herramientas de Google son muy, muy importantes. ¿Qué tal? ¿Qué nos pareció esta parte, chicos? ¿Les ha parecido interesante? ¿Les ha aburrido? ¿Qué dicen? Esta primera parte teórica. Interesante, Lincoln. Dime, Denis. Bueno, en cuanto a estrategia de marketing, ¿no? Porque pienso que como tú dices, estamos entrando en una era digital y estamos entrando en una era tecnológica también, donde hay avances tecnológicos en cuanto a la comunicación. Y todos estos, es el CM, el SEO y lo que te indica para hacer un marketing, para que tu empresa por medio de los medios digitales sea exitosa, es muy importante, ¿no? Uh-huh. En principal para que, bueno, en el mismo módulo que estamos haciendo de la fotografía y de las infografías, las imágenes a veces ya uno no sabe si son verídicas o son falsas, son fake o algo, porque contigo mismo hemos visto que se puede modelar, o sea, cuando hemos visto lo que es el Adobe y las fotos, se puede hacer y variar muchas cosas. Ahora ya hasta hay aplicaciones donde puedes sacar o meter a una persona en la fotografía. Sí. Entonces, es muy importante eso de la era tecnológica y de
comunicación digital, tal vez vale el término, ¿no? Y de la misma, el mismo marketing digital, porque todo lo que nos has dicho es marketing digital en sí, ¿no? ¿Ibis? Sí, sí, de hecho es dirigida para el ámbito del marketing digital, para navegar en esto, ¿no? Para hacer periodismo digital, ¿no? Desde la educación también que puede servir, ¿no? Por eso te decía, querido Denis, hablábamos así mucho con ya docentes de la nueva generación, llamémoslo así, el caso del Magíster Aguilar, Jason, que ustedes lo deben conocer, y justamente hacíamos, ¿no? Una crítica de eso, ¿no? Nuestros queridos docentes, nuestros que han sido nuestros iluminados, nos han enseñado mucho, nos han dado las bases, ¿no? Por ejemplo, redacción, el ámbito de lo que es el ámbito de la fotografía, el ámbito de lo que son los proyectos, pero ya estamos ahora en una edad digital y hay que ver cómo nosotros, de ese analógico que hemos aprendido, cómo lo llevamos al digital, y considero que, por ejemplo, nuestra carrera no está innovando en esa parte. Es una crítica constructiva, obviamente, que considero, por ejemplo, que ya se está reestructurando este ámbito educativo de nuestra carrera, que un rediseño que va a haber. Entonces, los planes globales van a ser más atractivos. Los planes globales, por ejemplo, tendrían que ir al tic-tac, la estrategia tic-tac, que también podemos hablar horas de eso. Tendríamos que elaborar, por ejemplo, a la comunicación ya de forma más dirigida siempre ya a este ámbito digital. Porque, querido Denis, a ver, por ejemplo, una empresa ya no te compra publicidad en la tele, ya no te compra en el periódico, los tiempos están muriendo, ya no te compra en la radio ya pocos se escuchan, ¿no? Ya te quieren ellos, quiero en Facebook, ¿no? Y Facebook ya está muriendo, ¿sabían? Que ya Facebook ya está muriendo. YouTube ya, no, te lo puedo hacer videos para YouTube. YouTube, les pregunto, de un tiempo a esta parte, por ejemplo, el año pasado a este año, ¿cuánto ha cambiado, por ejemplo, su consumo en YouTube, por ejemplo? ¿Qué consume más que YouTube ahora, por ejemplo? TikTok, Instagram, o sea, ¿publican más en Facebook o en Instagram, chicos? Pregunta. Yo Facebook, Liz. Todavía Facebook, ¿no? A ver, pero vamos a ver, Damaris, por ejemplo, ¿Facebook o Instagram? Facebook, todavía. Allá, evolucionen, pues, no, mentira. No, entonces, todavía Facebook sigue siendo, pero, por ejemplo, Instagram, en cuanto al tema de publicaciones, ya, pues. Por ejemplo, a ver, un ejemplo así que me he sentido así súper dinosaurio cuando estaba en la clase del propedéutico de comunicación social, estudiantes de 18 años, 17, 19 años. Chicos, buenas, ¿cómo están? A ver, en Facebook yo tengo, le dicen todavía, o sea, Facebook, a ver, pásenos su Insta, ¿no? Ya, pues así, pucha, les paso así y empiezan a seguir. Y veo que estos chicos consumen más Instagram. Facebook, ¿por qué no? Es que es muy de abuelos, ¿sí? Todavía hay piolines, todavía hay, pues, cuestiones así bien, bien raras, antiguas. Y la foto bonita que nos hemos sacado, porfa, súbanlo al Facebook, y veo pues en Instagram, ¿no? Entonces, ven cómo cambian las tendencias, las generaciones. O sea, nosotros todavía somos del Facebook y hay otros que ya son puro Insta, ¿no? Su Insta, porfa, te dicen, ¿no? Entonces ahí pues, en el Insta, ¿no? Y bueno, pues TikTok, ¿no? Entonces TikTok básicamente va a matar al Facebook y a YouTube, considero, de aquí a unos cuantos meses más. Y de hecho ya se está posicionando mucho más. Y como les dije, por ejemplo, el algoritmo de crecimiento de TikTok es mucho más fácil. Por ejemplo, si mi amigo Denis, por ejemplo, intenta hacer videos, a ver, por ejemplo, de sus guaguas haciendo deporte, o él mismo haciéndonos, explicándonos deporte, Denis va a tener mucho más seguidores en TikTok que, por ejemplo, podría tener en Instagram o en Facebook. Así de fuerte está el tema del TikTok y de lo fácil de crecer en TikTok. Y las personas, ojo, están invirtiendo más en estos TikTokers que, por ejemplo, pagar publicidad en Facebook, por ejemplo, ¿no? El caso de ¿qué se llama? La TikToker de Sucre, se me ha ido el nombre. La Albertina. ¿Cuántito le estaba queriendo cobrar? 1,500, ¿no? Entonces los TikTokers así nomás posicionados ya te cobran. Y es mejor que, por ejemplo, te lo haga la Albertina o algún tipo de TikToker bien conocido, publicidad, a que tú, por ejemplo, inviertas tus 70 pesos en Facebook. Ver la estrategia. Hay que ver, hay que navegar en este mundo de cuestiones digitales, ¿no? Entonces eso, como una cuestión autocrítica, nosotros también tengamos, tanto como estudiantes, como docentes también, que hay que ir siempre innovando en estos ámbitos, ¿no?
la gamificación, por ejemplo, ¿no? A partir de los juegos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, vamos a gamificar desde la próxima clase haciendo quiz, por ejemplo, ¿no? Juegos educativos que ustedes también puedan utilizar para reforzar los ámbitos de enseñanza-aprendizaje. Eso es parte de la gamificación, por ejemplo. Que, por ejemplo, eso quizás no lo veas en el ámbito del pregrado, pero ya en estos ámbitos del posgrado, nosotros tenemos que ver muy bien estas estrategias educativas también. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, chicos, algún comentario, alguna queja o alguna cuestión que no haya quedado clara para pasar ya a esta parte práctica. ¿Todo claro? Aunque en el chat puede. Adri dice sí. Ya no, gracias. Adri, Denis, gracias. Miguel, gracias. Gabriela, gracias. Eli, gracias. Listo. Bien, chicos, en la anterior clase nosotros hemos visto el tema de manejar el Canvas. De hecho, ustedes van a manejar Canvas tal vez para hacer su infografía final o ya estén manejando Canvas, ¿no? Pero vamos a pasar a ver lo que son los organizadores gráficos y vamos a trabajar el día de hoy con una específicamente, ¿no? ¿Qué son los organizadores gráficos? Por ejemplo, esto, ya yendo al ámbito educativo, nos ha a nosotros permitido ir evolucionando cada vez más. Por ejemplo, este que estamos viendo es el Prezi, ¿no? Que a partir de esa interacción de solo ver presentaciones, ya evolucionado, por ejemplo, lo que es el tema del Prezi Video, el Prezi Design, para también hacer algún tipo de diseños, que es una herramienta bastante poderosa también. Si ustedes, por ejemplo, están en el ámbito educativo, utilizar Prezi también sería bastante importante, bastante bonito que empiecen a ver este tipo de elementos, ¿no? Muchos ya incluso manejan Powtoon, Genially, Animaker, y bueno, pues son plataformas ya que a ti te permite, Canvas mismo también te permite, por ejemplo, a tus presentaciones, ya no tengas que llevar tu computadora, desde el celular ya puedes hacer vos, demostrarle un data display, un televisor inteligente, ¿no? Vean cómo ha evolucionado tanto, ya el uso del pendrive, por ejemplo, incluso es un cachín anticuado, ¿no? Está en mi drive, bajado, pásame tu dirección, así, subirlo al Google Drive, ¿no? Entonces, en el Drive, en el Mega, ya casi están compartiendo documentos, ¿no? Entonces, pucha, yo y tú todavía en tu pendrive, ¿no? Manejando cosas, ¿no? Incluso haciendo en Word, incluso haciendo, utilizando las herramientas de Google, ¿no? Así que realmente estamos avanzando a velocidad muy rápida y nosotros como comunicadores no hay que dejarnos, ¿no? Queridos amigos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, más dedicado al ámbito de lo que es la educación. Es los organizadores gráficos, que está también en el plan global, que es parte de la unidad 3, y que nosotros vamos a ver que esto nos va a facilitar la vida en muchos aspectos, ¿no? Ok. Ya. Hay algún tipo de publicidad. Bien, los organizadores gráficos son herramientas que facilitan el aprendizaje visual, se desarrollan para ayudar a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener, recordar la información, de manera que se integren significativamente a su base de conocimientos previos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vamos a concebir como conocimiento previo con estos organizadores gráficos, lo vamos a hacer de forma mucho más genial. Pregunta para ustedes, y es a modo de curiosidad también y de chismecito, ¿no? De los docentes de la carrera que ustedes han pasado, ¿cuál les gustaba más su didáctica? ¿De cuál de todos los docentes que les gustaba más su didáctica? ¿Y por qué? Yo tengo mi respuesta, por ejemplo. ¿De ustedes cuál? ¿De quién les gustaba su didáctica que utilizaba? ¿Y qué utilizaba? Miguel Paniagua, del Jordán. ¿Por qué del Jordán, Miguel? Hola, Lisa, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. El Jordán, debido a que sus explicaciones lo hacía de manera didáctica, primero hacía un mapa conceptual, haciendo un organizador gráfico en la pizarra y lo explicaba primeramente con una historia, después desarrollaba poco a poco y era más atractivo. Bueno, me encantaban sus clases. Exactamente, querido Miguel. A ver, ¿qué dice el resto? Yo también tengo un comentario sobre eso. ¿Qué dice el resto? ¿Qué parece, amigos? Hablen. Adriana. Sí, a mí también me gustaba sus clases. La Lika Book dice. A ver, Iris, ¿cómo era de la licenciada Book? La Lika Book era genial.
sus clases porque me parecía súper ordenado, daba material didáctico. Obviamente no era muy tecnológico, pero como ella era apasionada, decía gustar. Sobre todo porque eran temas que me interesaban. Pero a mí no. O sea, no era muy tecnológica, eso sí. Pero Y del docente de Poder y Política, Roberto Fernández, ¿estás hablando? Sí, fue Roberto Fernández. ¿Qué dicen de Roberto? A ver, de mi amigo Roberto. Era interesante porque nos mostraba también videos, ¿no? Entonces, de esta historia, ¿no? Pero como que a veces era yo personalmente lo notaba muy monótono y hasta sueño me daba. Y te daba textos para leer, ni siquiera te explicaba en la clase. Ya. Solo te cargaba nomás de tarea. Bueno, desde mi opinión, ¿no? El Fernández. Sí, sí. Ojo que esto no es con la finalidad de hablar mal de nadie, ¿no? Yo respeto y valoro y pondero mucho a mis colegas, ¿no? Y no, es básicamente ver y priorizar el tema de lo que es la estrategia de la estrategia educativa que estos utilizaban. Bien, a ver, yo voy a coincidir con ustedes, queridos amigos, en el ámbito, por ejemplo, del Magíster Jordán, que él me encantaba la clase y de hecho manejo todavía su estrategia que él utiliza a partir de un concepto base, de un esquema, va desarrollando un montón de historias, ¿no? Entonces te pone palabras clave. Y eso hemos acabado de ver, por ejemplo, un posicionamiento SEO, ¿no? Palabras clave que van desarrollando y a partir de la verba, a partir del discurso que puedan tener, él va explicando la asignatura, ¿no? En el caso de la licenciada Blut, utilizaba lo mismo, pero de forma más oral, en el sentido de que desarrollaba cada contexto, cada palabra. Roberto, por ejemplo, es una de las personas que me consta que prepara su clase y de verdad que prepara su clase, trae sus textos, trae sus libros, pero tal vez Roberto falla en la estrategia de cómo presentarles a ustedes. Ahí tal vez falta, pero de que es dedicado y que sabe todo, es bastante bueno, ¿no? Coincido con ustedes, queridos amigos, por ejemplo, lo que ustedes han dicho y sabía que iba, porque la respuesta mía es igual. Javier, por ejemplo, sí maneja este tema de los organizadores gráficos y lo hace de manera bastante bien en el ámbito de la pizarra de desarrollar conceptos clave. Y eso, por ejemplo, es un esquema. Esto es, por ejemplo, ¿qué dice? Solo que fumaba mucho. ya, pero es otro tema, pues no estamos hablando de eso. ¿Ya? Entonces desarrolla, ve de mejor manera, ¿no? Entonces amplía el concepto, ¿no? Entonces, de eso vienen los organizadores gráficos, de nosotros entender a partir de un esquema, a partir de un diagrama de Venn, de una línea del tiempo, de una infografía, conceptos y se nos queden muy retenidos en la cabeza. Para eso nosotros vamos a utilizar los ordenadores gráficos. El aprendizaje visual se define como el método de enseñanza-aprendizaje que utiliza un conjunto de organizadores gráficos con el objetivo de ayudar a los estudiantes mediante el trabajo con ideas, con conceptos, pensar, aprender más efectivamente, ya que permite identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información y factores necesarios para la comprensión que nosotros estamos viendo entre conceptos, ¿no? Entonces, este concepto se va a casar con este concepto y de este concepto va a salir este concepto, ¿no? Entonces se van a desarrollar mejor las ideas y fluye de mejor manera. Por ejemplo, un texto así de 20 páginas, lo tuve en un esquema, una infografía, lo puedes ya desarrollar de mejor manera, solo conceptos, ¿no? Porque tú, digamos, por ejemplo, dices gamificación, dice, ¿no? ¿Qué es la gamificación? El uso de juegos para enseñar la educación utilizando entornos virtuales académicos, ¿no? Entonces, ahí tú vas desarrollando, no, esto es la gamificación, quiere decir que el estudiante tiene que jugar a partir del juego, él va desarrollando ciertas aptitudes, va comprendiendo mejor y ahí vas desarrollando tú el concepto, ¿no? Organizadores gráficos, entonces, ¿qué es el organizador gráfico? Toma formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para representar un tipo particular de información en palabras clave e imágenes. Se utiliza para agrupar y manejar información, seleccionar ideas principales y secundarias, recordar datos, ¿no? Eso, aquí, detengámonos aquí, ¿no? Entonces, agrupar y manejar información, ¿no? Con pocas palabras, ¿no? Seleccionar ideas principales, perfecto, y secundarias, y recordar esos datos, ¿no? Tú ves el esquema, tú ves el esquema que, por ejemplo, hacía el Magíster Jordán, ya, pues ya tenías claro, por ejemplo, la lección, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso debería innovarse en todas las cátedras, ¿no? A partir
hacer ese tipo de tratado de lo que es el conocimiento, ¿no? Se realiza cuando se tiene mucha información para exponer en clase, cuando se requiere presentar información de manera sencilla, fácil de recordar y fácil de estudiar. Los organizadores gráficos más utilizados en el proceso educativo son mapas conceptuales, mapas de ideas, telarañas, diagramas de causa y efecto, líneas de tiempo, organigramas, diagramas de flujo y el diagrama de Venn, que es el que menos se entiende y el que menos me gusta, les diré. ¿Ya? Mapas conceptuales. Organiza la información, incluye conceptos, relaciones que se enlazan y arman en preposiciones, ¿no? Entonces, partimos con el concepto básico, en este caso, de planta. Entonces, ahí tenemos azúcar, hojas, raíces, tallos, flores. Entonces, ¿qué elementos también vemos? Plantas producen azúcar, es también alimento, dicen, ¿no? Las plantas dicen que tienen hojas, las cuales se requieren en hojas verdes, en el tema del agua, en el tema del aire, raíces, ¿no? Que absorben minerales, ¿no? En los tallos pueden ser cafés, dicen, ¿no? Entonces, algunas tienen flores, ¿no? Y son visitadas por abejas, ¿no? Entonces vas desarrollando tú un mapa conceptual a partir de una idea básica, ¿no? Entonces, mapas conceptuales es lo que nosotros veíamos en la clase del Magíster Jordán, ¿no? Es un mapa, una idea central, y sobre eso vas desarrollando subtemas, y vas desarrollando de esos temas otros subtemas, y bueno, entiendes y comprendes mucho mejor. Mapas mentales permite establecer relaciones no jerárquicas entre las diferentes ideas, ¿no? En este caso te presenta un montón de ideas, entonces todas entre ellas se vinculan, se enfasan en un mejor aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los elementos centrales de una niña, de un girasol, del brillo del sol y los bananos, ¿no? Entonces, a partir de eso se van desarrollando vínculos. El sol, que por ejemplo significa verano, significa helado, significa, ¿qué más dice? Natación, que pues nada, buscas el agua. El brillo del sol también se puede ver como una sensación cálida, ¿no? Entonces, color amarillo, entonces lo vinculas, por ejemplo, con el plátano, con el color del... Bueno, no logro leer bastante bien. Bueno, pues, ¿no? Entonces, vinculas sentimientos, todo ese tipo de cuestiones. Telarañas, esto sí, por ejemplo, a esto lo han debido ver con la licenciada Booth, ¿no? Que les hacía hacer bastantes telarañas para sus exposiciones grupales, que por ejemplo, esto les permite generar lluvia de ideas, organizar información y analizar el contenido de un tema o de una historia, ¿no? Entonces, como de una técnica se va desarrollando, se va enraizando y vos vas desarrollando todos esos conceptos a partir de una idea central también, ¿no? El tema de las telarañas. Y tú ves que tu telaraña va a quedar bastante grande, ¿no? Entonces, son cuestiones válidas para el ámbito educativo que ustedes pueden ponerlo en práctica. Diagramas de causa y efecto o espina de pez establece causas de un problema. Entonces, de forma transversal, ¿quién está molestando? Ya, Adri, no envíes mensajes al WhatsApp. Como espina de pez, que tú vas viendo entonces establecer las causas y el efecto en todo lo que es una línea secuencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el bajo de rendimiento en las matemáticas. Entonces, ¿qué son? Dice que pueden ser los recursos, los docentes de matemáticas, también los estudiantes, los contenidos conceptuales, la institución educativa. Entonces, sobre eso, ¿qué hay? Demasiados temas que cubrir, poco tiempo en las tareas, poca cantidad de libros. Entonces, tú ves entonces esa sensación de causa y efecto. Entonces, tú vas viendo este tema y entonces vas aplicando en este diagrama de causa y efecto tus ideas, ¿no? Entonces, te puede servir Líneas de tiempo es lo que, por ejemplo, yo utilizo mucho en mi asignatura de historia de la comunicación. Entonces, te permite establecer desde un punto específico e ir yendo, navegando de forma cronológica todos los contenidos que nosotros tenemos que ver de forma ordenada. Primero ha sido esto, posteriormente ha sido esto, desde esto vino esto. Entonces, por lo que en este punto específico manejamos fechas específicas, ¿no? Manejamos tiempos, ¿no? Entonces, muy bueno el tema de la línea del tiempo para el estudio. ¿Y puede utilizar para otras cosas? Sí, de hecho sí, ¿no? Entonces, para que primero, por ejemplo, partió de una idea del huevo o la gallina, ¿no? El huevo, la gallina, mamífero, ¿no? Y vas desarrollando, ¿no? Con líneas de tiempo también. No solo se puede basar en ámbitos de tiempo, sino en ámbitos también de conceptos o ideas que van desarrollándose de forma cronológica, ¿no? Por ejemplo, democracia. ¿Cómo has tenido la democracia? Entonces, tú puedes partir de un punto A hasta llegar hasta un punto B, ¿no? Entonces, una
Es todo un recorrido que tú haces de contenido, de información, todo eso, ¿no? Entonces, muy utilizado y muy aconsejable lo que son el tema de las líneas de tiempo, ¿no? Organigramas que te permite a ti tener ya de forma ordenada a qué lugar pertenece cada concepto, jerarquizar de forma estructurada un tema, ¿no? Entonces, de una estructura, entonces tú vas partiendo. Esto más, por ejemplo, lo hemos visto con nuestro querido amigo, el licenciado Lorgio Panoso, porque nos ha enseñado, por ejemplo, los organigramas de las empresas, ¿no? En lo que es la comunicación organizacional, más precisamente lo que es la comunicación interna. Clase de comunicación organizacional, quinto semestre. Ven que nada es en vano. Diagrama de flujo, este se representa pasos y procedimientos, ¿no? Primero esto, después esto, diagrama de flujo, tienes esto y después tienes un final, ¿no? Entonces, forma secuencial, eso es un diagrama de flujos. Va fluyendo, va yendo de una idea, partiendo de un concepto, vas tú desarrollándolo y llegar hasta un resultado final. Eso es un diagrama de flujo. Diagrama de Venn, el que menos me gusta, permite entender las relaciones entre los conjuntos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el círculo amarillo y el círculo verde, entonces estos van a tener un punto de intersección y va a ser un punto coincidente, ¿no? En el punto A, por ejemplo, tenemos a los seres bípedos y en el punto B a los seres que no vuelan, entonces va a haber un contacto, entonces vamos a decir que, por ejemplo, cóndor, águila y loro tienen una suerte de concepción y se juntan en el diagrama de Venn. Y hay diagramas de Venn de 3, de 4, entonces tú tienes que ir poniendo en cada parte los vínculos que pueden tener el punto A con el punto B, entonces es muy complejo para mí, la verdad no me gusta tanto utilizar el diagrama de Venn, pero es un buen recurso, ¿no? Finalizando esta reseña, entonces los organizadores gráficos son maestras, entonces trabajemos en eso, ¿no? Chicos, ¿qué les parece que ahora hagamos un organizador gráfico en esta clase? Veamos organizadores gráficos en esta clase y de hecho eso va a ser su tarea para la próxima clase. Me hubiera gustado que sea al finalizar de esta sesión, pero bueno, pues, ¿no? Para lo cual voy a mostrarles desde cero. Perdón, ¿se ha entendido? Chicos, el tema de los organizadores gráficos. ¿Ya lo han visto en alguna cuestión, en algún otro módulo, el tema de los organizadores gráficos? Sí, vimos en el primer módulo. En educomunicación sí, pues manejan. De hecho, han debido hacer diagramas de Venn, han debido hacer esquemitas y todo eso, ¿no? ¿Quién dio el módulo 1? ¿Me recuerda? ¿Cuál es el colega que hizo? ¿Quién es el colega que dio el módulo 1, educomunicación? Si me pueden dar. José algo. El José, el Pepe, ya. Creo que era de Sociología. Del licenciado de filosofía. José Alberto López. No. José Alberto López, sí. Fue mi docente también. Buen tipo, bastante bueno. Sabe mucho y tiene textos bastante bonitos. Aprovecha. Buen profesional, por si acaso. Muy bien que han pasado con José López Benavides, creo que es, ¿no? Sí, algo así creo que es. Sí, ese mismo. Sí, entonces, muy buen docente por si acaso, ¿no? Bien, chicos, entonces entramos a nuestro buscador de Google. Ustedes ya tienen un conocimiento previo de esto, ya incluso han debido manejar algunas plataformas que hacen esquemitas así ya en línea y todo eso, ¿vale? Pero vamos a hacer un cachín más pros con las dos herramientas que les he enseñado hasta el momento, ¿no? Entonces, en este vamos a poner lo que es nuestro FreePic. Entonces, vamos a ver, ingresar al FreePic. Esto lo tienen que hacer por si acaso, ¿no? Entonces, obviamente la clase está siendo grabada, entonces ustedes van a poder tener referencia de cómo estamos haciendo, ¿no? Entonces, atiendan más que seguir, entonces les va a permitir a ustedes hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué dicen? Mapa conceptual, esquema, ¿qué hacemos? Línea de tiempo. ¿Qué quieren? Mapa conceptual. A ver, vamos a ver un mapa conceptual. Pero antes aquí me quiero corchar frente a ustedes. Les voy a mostrar, por ejemplo, es una línea de tiempo que utilizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estudiar historia del curso básico preuniversitario, prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En teoría tendríamos que avanzar todo esto, ¿no? Pero yo me he quedado simplemente hasta aquí nomás. La prehistoria y la edad antigua, ¿no? Así que te sirve esto, ¿no? Por ejemplo, este organizador gráfico, esto es para la asignatura de historia, ¿no? Entonces, con esto los chicos entendían mucho mejor, ¿no? Entonces
empezaba a relatar, por ejemplo, desde los homínidos, el origen, los distintos tipos de homínidos, la evolución del cerebro, que después hemos pasado, por ejemplo, a Mesopotamia, ahí los sumerios, que la agricultura, que por ejemplo ahí termina la prehistoria, cuando se inventa la escritura y tenemos la historia, que posteriormente tenemos las primeras civilizaciones, Sumeria, que tienen dioses, que el número 3 lo adoran, que posteriormente pasamos a los egipcios, a los griegos, sus diferentes historias, y terminamos en Roma, y ahí terminamos, ¿no? Y así puedes tú ir explicando de mejor manera con ese tipo de organizador gráfico, por ejemplo, como son las líneas del tiempo, ¿no? Eso solo como paréntesis, ¿no? Ya, vamos a ver entonces qué ha dicho la Carla, mapa conceptual, digo, ¿no? Bien, y entonces aquí nosotros tenemos un montón de mapas conceptuales donde vamos a ir desarrollando nuestras ideas, ¿no? Entonces, lo bueno que les he dicho de esta plataforma es que es muy pro para manejar el tema de lo que es las cuestiones gráficas, para el ámbito de la impresión, para el ámbito de redes. Es bastante bueno, ¿no? Entonces, como les he dicho, que tiene versiones gratuitas y versiones premium, ¿no? Entonces, tú puedes incluso diferenciar en el ámbito de búsqueda solo gratuito, ¿no? Entonces, solo te va a mostrar los resultados que son de forma gratuita, ¿no? Y tú ahí ya puedes ir desarrollando tus mapas conceptuales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuál les parece? ¿Cuál es latte chocolate utilizar? ¿Cuál les parece bonito? Este, ¿no? ¿Qué dice? Sí. Ya, ¿no? Entonces vamos a descargar. En descarga gratuita. Este está de forma gratuita. Aquí ya está descargando, queridos amigos, archivos comprimidos, por si acaso maneja WinZip. Entonces ustedes muestran en carpeta, le hacen un clic a la cuestión y entonces ustedes les da la opción, ¿no? Entonces está disponible en formato Illustrator, en EPS, que también es compatible con Illustrator y Photoshop, y también tienes lo que es el JPG, ¿no? Entonces tú le dices en Illustrator y te abre lo que es el Illustrator, ¿no? Ahí tenemos entonces, esta ya la vamos a ir trabajando en Illustrator. Ahí está. Bien. Queridos amigos, esta parte quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes no manejan Illustrator? Para nada. Cero. Elizabeth dice yo. Denis dice yo. Stephanie Senzano dice yo. Violeta Castillo yo. Yo. Gabriela Mendoza yo. Hijo de... Ya. Bastante. María Fernanda acaba de decir yo. No manejan, ¿no? Ojo, Illustrator, ¿no? Ya. Perfecto, queridos amigos. Entonces, conozco poco. Sonia Marcela Cruz, manejas. Adri, manejas. Mucho más importante, pero decía ella, ¿quiénes sí manejan Illustrator? ¿Quiénes sí manejan Illustrator? Alan, Yesenia, Damaris, Carla, poquito. No, Carla, bien. Ya. Marlene, básico, ¿ya? Con los chicos, con los que no manejan, ¿ya? Entonces, el día miércoles vamos a tener un curso rapidito de Photoshop, ¿ya? Rapidito vamos a hacer para que ustedes puedan hacer por lo menos esto, lo que estamos haciendo, ¿ya? El día miércoles, rapidito lo vamos a hacer. Pero el día de hoy, como ya pueden incluso seguir este video, como va a estar, entonces ya les va a hacer, sí, de Illustrator justamente, ¿no? Illustrator, yo tampoco soy muy capo en este ámbito porque no soy diseñador gráfico, pero sí me he adaptado por el tema del trabajo, entonces es una plataforma muy potente que te permite hacer justamente este tipo de cuestiones, de personalizar vectores, de realizarlo de forma muy didáctica, muy animada, tus temas de infografía, tus diseños gráficos más que todo, ¿no? Un diseñador gráfico, ese es el programa por excelencia el que maneja, ¿no? De hecho, los diseñadores gráficos te manejan el Illustrator desde cero, ¿no? Desde crear vectores, formas, todo ese tipo de cosas. Nosotros comunicadores, entonces, ya tenemos que saber lo básico nomás de esto porque son niveles ya más complejos, ¿no? Entonces, hay talleres muy aplicados en el ámbito del Illustrator. Que quería hacerles una pregunta, queridos amigos. Infografías.
Lenguaje de la imagen. ¿No pasaron el tema del Illustrator? Creo que da el magíster Arratia, ¿no? Orlando Arratia. Sí, le dicen da él, pero no hemos pasado. Bueno, al menos yo no nos enseñaron. Nada del Illustrator. Nada de Illustrator. La auxiliar nos dio un par de clases, dice. Sí, daba, dice. La auxiliar, ¿no? Estas cositas hay que irme mejorando. Cuando yo pasé no tenía auxiliar, dicen. Cuando yo también pasé que no teníamos auxiliar, Sonia. Creo que somos de la misma generación, ¿no? Sí, creo que sí. No, entonces no había. Es verdad, no había. Y bueno, pues. Bueno. Chicos, aprovechen entonces esta ventaja. Entonces el miércoles vamos a reforzar un poquito ese ámbito del Illustrator, ¿no? Pero de todas formas, como tienen esta clase, entonces les va a servir de mucho, ¿no? Illustrator es una plataforma de Adobe que es bastante optimizada para el ámbito del diseño gráfico específicamente, que te permite hacer desde logos, te permite hacer estos ordenadores gráficos de forma muy, muy rápida, muy ordenada, ¿no? Perdón un ratito, se me está tapando la garganta. Entonces también puedan comentar su experiencia con esta plataforma. Ya. Para esta clase simplemente nosotros vamos a reemplazar algún tipo de contenidos, porque estos son mockups, son plantillas ya prediseñadas que son de forma gratuita, al igual que el Photoshop, por ejemplo, luego puedes hacer un zoom y tú puedes ir acercándote, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Estos manejan vectores que no son píxeles, entonces los vectores son composiciones fijas más sólidas, ¿no? Entonces, como puedes ver, ahí nunca se te va a pixelear y entonces la calidad que se maneja es impresionante. Optimizada específicamente para materiales impresos, más que para web, el tema del Illustrator, ¿no? Entonces, tú quieres hacer materiales impresos, libros, poleras, banners, afiches para sacar este tipo de cosas, utiliza Illustrator. ¿Quieres hacer para solo web? Mejor utiliza Photoshop, ¿no? Pero también puedes utilizar el Illustrator, que también te sirve, ¿no? Pero vamos a ir viendo eso, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos ya una plantilla que estamos viendo, entonces solo te permite separar, entonces son como capas, ¿no? Entonces vamos a desagrupar, porque todo está unido, entonces vamos a ir desagrupando, porque a veces todo el conjunto es que está unido, entonces si tú quieres editar una parte específica, tú tienes que ir desagrupando parte por parte, ¿no? Entonces nosotros queremos, por ejemplo, este título, modificarlo, ¿no? Entonces este título lo vamos a ir modificando, ¿no? Entonces, ¿qué se va a llamar nuestro título, nuestro mapa conceptual? ¿De qué tema quieren que hagamos? A ver, por ejemplo, un ejemplito de chicos. Infografía. ¿Cómo hacer infografía? No, a ver, un titulito de chicos. Cuidados del COVID. Ya. Está muy hablador hoy día. Hacemos aquí. Centramos eso. Y aquí abajito, por ejemplo, esto podemos modificar. Esto es donde dice infographic. Cuidados. COVID. Guiones, ¿no? 19. Listo, ¿no? Entonces estamos haciendo ya nuestro titulito y modificamos, ¿no? Entonces, esta parte, este texto no nos sirve, entonces lo sacamos, ¿no? Entonces esto podemos modificar, voy a ponerlo más abajito. Esto, por ejemplo, podemos hacerlo así. Esto va que vaya abajo, esto que vaya aquí y listo. Ya, aquí ahora vamos a ir desarrollando paso por paso, ¿no? Entonces, aquí entonces el paso 1, ¿qué es? Y vamos modificando. ¿Qué ponemos como paso 1? ¿Se acuerdan ustedes que nos hemos traumado con el ámbito del COVID? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Chicos. Uso. Lavarse las manos. ¿Lavarse las manos o uso de cubrebocas? A ver, ¿qué dicen ustedes primero? Las manos de la mano. Lavarse las manos, ¿no? Ojo, este no corrige ortografía, así que tienen que cuidarse bien también el ámbito de la ortografía. Lavarse las manos.
esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos poniendo ahí y a lavarse las manos. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que ver en cuanto al lavado de manos? ¿Qué ponemos en lavado de manos? Debes, mayúscula al inicio, debes lavarte las manos de forma frecuente, coma, con mucha agua y jabón, como ping-pong, ya, listo. Y nosotros nos han dicho, nos han encomendado hacer justamente un esquemita de los cuidados del COVID-19, entonces, y nosotros podemos volverlo incluso un poquito más grande esto, ¿no? Las letritas. Entonces, marcamos igual que el Photoshop, entonces aquí le vamos a decir que las letritas crezcan, ¿dónde está? ¿Dónde está pues? Aquí está. Aquí en 5, entonces le vamos a decir que sea un 9, ya. Entonces aquí vamos a agregar es como un cuadrito de texto esto, ¿no? Que se hace. Que esto, por ejemplo, en Photoshop e Illustrator es el mismo. La misma funcionalidad, ¿no? Entonces aquí, listo. Lavarse las manos, listo. Claro, más grande lo haremos el lavado de manos. Que sea un 14, digo. Ya, listo. Ahí hacemos. Step 1, dice, ¿no? Entonces, mucha. Gringos, vamos a decir, ¿no? Entonces, paso 1 vamos a poner. Paso. Listo. ¿Ven cómo está tomando forma nuestro esquemita del cuidado del COVID-19? Ya en el paso 2, ¿qué es después de lavarse las manos? Uso de barbijo, distanciamiento social. Uso del barbijo. Uso, mayúsculas. Uso del barbijo en espacios abiertos. No, el uso de barbijo nomás lo vamos a poner. Porque ahora sabían, ¿no? Que ya ha cambiado esa disposición, ¿no? Ya puedes no utilizar barbijos en espacios abiertos. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no, compañero? ¿Quién está entrando recién de Foder recién? Ya, uso del barbijo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, vamos modificando, buscando la capa específica. Uy, Eli, ¿qué ha pasado? Ya. En el uso del barbijo, ¿qué es? Barbijos en espacios cerrados. ¿Qué más es? Cubrir nariz y boca. Cubriendo nariz y boca. Prohibido chapes ahí, ¿no? Ya. Listo, aquí le vamos a decir que sea un poquito más grande, ¿no? Vamos a ponerle un 10 igual, ya. Listo. Vean cómo está formada, está tomando formita nuestro bonito esquemita. Paso. Paso 3, ya son cuántos puntos, son 5, uy, hay que volar. Ya vamos aquí al título. ¿Qué es después? ¿Qué viene después, chicos? Uso del barbijo. ¿Qué es? Distanciamiento social, ¿no? Distanciamiento social, dice. Distanciamiento. No, creo que está escribiendo mal. Distanciamiento.
social. Listo. Aquí vamos a ir rápido. Ya vamos a suponer que ya hemos puesto el texto adecuado en cada uno. Paso 3. ¿Qué viene después? ¿Qué tenemos más, chicos? ¿Qué otro cuidado tenemos para el COVID-19? Distanciamiento social. Prohibido dar la mano. ¿Qué es? El manejo del alcohol en gel, tal vez. Ah, ya. Perfecto, Eli. Gracias. Manejo de alcohol en gel. Aquí no tengo alcohol en gel. Paso. Listo. El último punto, ¿qué es? ¿Vacunas, tal vez? No, eso ya es en la parte preventiva, es lo otro, ya es la parte ya. No es la vacuna. ¿Qué es el manejo de alcohol en gel? Distanciamiento social hemos puesto. Sí, ya hemos puesto distanciamiento social. ¿Qué más hay, pues, chicos? Escucha. Estamos aplazando en cuanto a cuidados de pandemia. Lavar los alimentos, desinfectar Ya. los alimentos. Bueno, eso no estaba hablando. Después. De alimentos. Sí. Y de espacios, ¿no? Sí. Había un tiempito que incluso que si salías tenías que salir con otro zapato y salir con otro zapato y estar en casa con otro zapato, porque supuestamente el COVID sí, fatal era. Estaba en el suelo. Ya entonces este logo de FreakPic ya te lo puedes sacar. Y puedes poner ya ahí tu nombre, ¿no? Vamos a poner. Realizado. Fue un nombre. ¿Quién lo ha hecho? ¿De quién veo su nombre completo? Carla Camacho Castillo. Ah, ya, vamos a poner ese nombre. Vas a disculpar, Carla, vamos a poner tu nombre. Carla Camacho. Listo, y usted ahí puede modificar si el tamaño está bien, si el color está adecuado. Usted puede modificar también el tema del color, ¿no? Tiene aquí, ponerlo blanco y ponerlo aquí. No, pero... Y también modificar el tamaño, ¿no? Listo. Y así, queridos amigos, hacen una pequeña... ¿Qué hemos dicho que era esto, Carla? Era un mapa conceptual, esquema. Es un pequeño esquema, ¿no? Esquema temático. Ya. Y así van haciendo ustedes, chicos, su ordenador gráfico. ¿Creen poderlo hacer, chicos, ustedes hasta mañana? Utilizando estas herramientas del Adobe Illustrator, conociendo la mayoría que todavía no domina. ¿Creen poder hacerlo? ¿Tiene que ser obligadamente en Illustrator o podemos hacer en Canva también? En Canva ya saben, querido Gary. Entonces estoy viendo para esta otra forma más que ustedes sepan hacer también en Illustrator, ¿no? En Illustrator no sé, dice. Del 1 al Hasta el 10. fin de semana, Liz. Más días. Bueno, vamos a dar más días. ¿Qué les parece hasta el día domingo? Está bien, Luis. Domingo. Está bien. Luis, Sí, obviamente. Dime. ¿lo vamos a subir como imagen o como PDF? Ahorita vamos a ver eso. Vamos a subirlo como imagen. Vamos a subirlo. ¿Ya? Venimos aquí, archivo. Decimos aquí exportar. Exportar como. Y entonces aquí tú tienes esta opción, ¿no? Entonces de guardar.
vas a la unidad D. Entonces aquí tú vas a crear una carpetita, ¿ya? Siempre creen carpetas mejor para que tengan, ¿no? Mi tarea diplomado lo vamos a poner. Entonces vamos a guardarlo, tenemos en PNG o en JPG, ¿no? Vamos a guardarlo en este caso, vamos a guardarlo a ver en PNG, ¿ya? Entonces ustedes pónganle siempre esta parte, ¿no? Usar mesas de trabajo. Pónganle eso, porque solo van a trabajar este espacio de trabajo que ustedes han hecho. Incluso algunos se salen de los márgenes, entonces les puede guardar con un blanco así bien feo y alguna cuestión, ¿no? Entonces siempre pongan usar mesas de trabajo y en el rango de todo, ¿no? Entonces les va a salir de mejor manera esto, ¿no? Entonces aquí nosotros le vamos a guardar. Vamos a poner tarea 1, lo vamos a poner, ¿no? Entonces, y listo. Ahí está. Así nosotros hacemos un ordenador gráfico utilizando FreePik y obviamente lo que es el Illustrator, ¿no? Se ve un tanto complejo, chicos, pero vean que no lo es tanto y vean que el resultado es bastante bonito. No sé si les parece, no sé si les late. Pueden hacerlo, personalizarlo, incluso pueden insertar a ustedes sus loguitos que ustedes puedan tener, ¿no? Lo insertan y pueden ir personalizando alguna cuestión, o sea, les sale mucho mejor esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, aquí un loguito lo podemos poner, ¿no? Entonces, ok. Entonces, vamos escalando, ¿no? Entonces, y listo, ahí van personalizando, ¿no? Ahí con alguna empresa que ustedes tengan, alguna otra cosita que quieran poner, estas cositas mismas que ustedes pueden cambiarlo, estas cosas más pertinentes, ¿no? Entonces, es súper personalizable, esto ya es más que para hacer volar sus imaginaciones en el momento de que ustedes hagan sus infografías. De hecho, considero que a partir de las infografías que ustedes han presentado, la idea en papelito, yo creo que van a ser en Illustrator la mayoría. ¿Qué dicen ustedes? Tal cual lo han planteado en papel, yo creo que más que está para el tema del Illustrator. ¿Qué dicen? ¿Pueden todavía o no? Dicen, o sea que podemos directamente sin entrar a la otra aplicación, podemos hacer directamente todo en Illustrator. Sí. A ver, ustedes, a ver, ¿qué tiene? A ver, algunos incluso han personalizado un dibujito, ¿no? Entonces ustedes pueden bajar en esta herramienta que es bastante poderosa. Por ejemplo, alguien, ¿de qué está haciendo una temática? A ver, ¿me pueda decir de qué? ¿Alguien está haciendo de animales? ¿Alguno de ustedes? Sí, el compañero. ¿O personas? Personas. Tráfico de animales estoy haciendo yo, tráfico ilegal de animales silvestres. Animales. Por poner, ¿no? Mira. Y mira, ahí te pueden empezar a aparecer las distintas ilustraciones que tú puedes utilizar de animalitos, ¿no? Puedes utilizar esta cosita, por ejemplo, ¿no? Veremos estos animalitos, por ejemplo, ¿no? Te descargas tu animalito, ¿ya? Descargar, le dices. Los Happy Funny Cartoons Animals, así se llama esta cuestión. Mostrar en carpeta. Le haces un clic, aquí está en formato EPS. Tranquilamente le das doble clic y te lo abre en Illustrator, ¿no? Entonces, ya tienes tus animalitos libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quieres meter, por ejemplo, a tu ordenador gráfico, simplemente lo jalas, le dices OK, y ya tienes tu animalito insertado, ¿no? Entonces vas buscando, ¿no? Entonces, el zorrito del conocimiento, por ejemplo, puede ser esto, ¿no? Y ahí tu animalito. ¿Sí? Y así puedes hacer, utilizando y personalizando estas cositas. ¿Qué les parece esta herramienta? ¿Qué les parece utilizar el Illustrator para que ustedes hagan? Muy interesante, Lise. Útil, ¿no? Muy útil. Entonces ahí vos vas buscando, por ejemplo, ¿qué quieres, Gary? ¿Qué animalito quieres, por ejemplo? Un salchicha, ¿no? Un lorito, un guacamayo. Guacamayo, a ver, pues vamos a buscar lorits. ¿No? Entonces a ver, vas buscando, aquí creo que, ¿no? Entonces, y vos ves, o sea, realmente es muy poderoso. Mira, aquí hay como un búho, aquí ya, los animales, ¿no? Y de hecho,
vean que estas ilustraciones están de moda. No sé si ustedes se han dado cuenta de este tipo de ilustracioncitas que ustedes ven, por ejemplo, en las empresas. Empresas van a usar este tipo de ilustraciones de animalitos y de personas así. Entonces aquí tienes más aves, ¿no? Entonces aquí mira toda la potencialidad de animales que tú tienes para utilizar, ¿no? Entonces aquí está un guacamayo, como has dicho, un tucán, vamos a ver en este caso, ¿ven? Y aquí también hay unos loros, ¿no? Entonces tú le dices descargar gratuita y vas armando. Que me gusta de esto es que con tu imaginación y lo que tú requieres vas a ir armando. Y yo creo que es más poderoso. Y Canva te da predefinido, pero te permite hacer hasta cierta parte, ¿no? Entonces, considero que, por ejemplo, FreePic más Illustrator, yo creo que van a ser mejores cositas ustedes para el ámbito laboral específicamente, ¿no? Pero en Canva se puede importar imágenes. También, pero no a esa calidad de vectores, pues, querida Carlita. Yeah. Por ejemplo, Esto resulta más. Dime. Una compañera está preguntando, yo también tengo esa duda, de que si va a ser con tema libre o va a ser el tema de nuestro proyecto. Va a ser el tema de su proyecto. Bueno, la tarea de así simplemente de esto. Ajá. Ustedes hagan un ordenador gráfico. Yo les voy a dar las instrucciones de un tema que quieran, de historia, de lo que sea. Pero todavía no vamos a ver las infografías fuertes, ¿no? Como tarea, como para que ustedes apliquen esto, es un tema libre. Ya, gracias. Entonces vamos a agarrar este tucán y lo vamos a trasladar aquí. Hasta aquí. Nuestro tucán. Una consulta, ¿de qué página se puede descargar o de algún link que se pueda descargar? El FreePic esa es una de las herramientas que les da. Sí. Sí, lo tengo el FreePic, el Illustrator, para descargar el Illustrator. Ay, el Illustrator, Gary, sí tienes problemas con eso, ¿no? A ver, te sugiero dos cosas, Gary. Lo que puedes hacer, como no tenés más de una semana, y bueno, no creo que más de una semana, bájate de la página de Adobe oficial, una versión de prueba de 7 días y te puede servir bien en tu computadora. Después lo puedes hacer craquear con algún técnico de tu gusto, ¿no? O directamente hazlo instalar, querido Gary. Hay también páginas, ¿no? Que pueden hacer, o sea, en YouTube ahorita busca descargar Illustrator para PC y te van a aparecer 1000 cosas, pero el riesgo, ¿sabes qué es, Gary? Virus, pues, o alguna cuestión. Los técnicos también te lo descargan, dice. Bueno, yo llevé. Sí, no, bueno, yo esa mi computadora hago con mi técnico, así que es buenísimo, nada más, ¿no? Es que les doy el número, es buenísimo, es de la carrera también, por si acaso. Creo que es de semestre, Adriana. Oscar Herrera se llama. Y así, miren, pueden utilizar el avecito. Y como les he dicho, esto pues es la calidad, Carla, que te decía, ¿no? Entonces, en cambio puedes hacer importando imágenes, pero mira esta calidad que tienes por ahí. Impresionante. No son píxeles. Es ya un tantín más pro, por si acaso, ¿no? Más pro para que ustedes hagan sus cuestiones, ¿no? Entonces van a ir personalizando. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esto? Entonces, vamos a exportar esto, archivo, exportar nuevamente, exportar como todo. Entonces, aquí decimos en nuestro disco y mi tarea del diplomado. Entonces, tarea 2 lo vamos a poner. 2. Exportar, ¿no? Y, por ejemplo, esto lo voy a compartir con ustedes, queridos amigos, en el grupo del WhatsApp que tenemos. ¿Dónde está? Aquí está. No veo mi WhatsApp. Ya, entonces aquí vamos a ver. Tarea 2. Ahí está. ¿Qué les parece? Ya pueden verlo en el grupo del WhatsApp. Chicos, amigos. ¿Les llegó? ¿No les llegó? Súper nítido. ¿No ve? Sí. Claro. Y no, o sea, manejen eso y ahora a sus redes, a ver, háganlo o imprímanlo, por ejemplo, en un banner, así, la calidad que van a tener va a ser espectacular, ¿no? Entonces, eso, como les he dicho, les permite a ustedes tener más control del diseño que ustedes están teniendo, personalizarlo. Realmente yo me divierto utilizando el Illustrator, utilizando las herramientas del FreePic, porque te dan los vectores, te dan las cuestiones necesarias para que tú puedas hacer, ¿no? En Photoshop también. Entonces, chicos, haremos lo siguiente. Hasta el domingo ustedes intenten. No hay problema si no lo dominan al 100%. Y el día miércoles con ustedes voy a reforzar Illustrator, ¿ya?
para justamente hacer que ustedes hagan eso y para que refuercen también su infografía final, que pueden hacerlo en Canva, pero quisiera que lo hagan en esto, ¿no? Entonces, animémonos a hacer en el Illustrator y bueno, pues yo creo que sus infografías se van a asimilar mucho más a lo que ustedes han planificado en lo que es el papel. ¿Qué dice? Claro, dice la Listo. Sí, Sí, está bien. dice. Ya, listo. Entonces vemos clases de refuerzo en esto. Todavía el tema del proyecto no les voy a explicar. Ya sin falta, el día lunes ya vamos a hacer, porque ya vamos en nuestras últimas clases. Entonces tenemos 2 semanitas más tenemos, ¿no? De clases. Así que no hay problema. Estamos yendo a un buen ritmo. Estoy bastante contento con el ritmo que ustedes están teniendo y bueno, pues no hay que aflojar, ¿no? Entonces, el día de mañana ya subo entonces la práctica que vamos a tener hasta este fin de semana, hasta el domingo. Y bueno, pues ustedes empiecen a planificar sus infografías, empiecen a hurgar, como se dice, el programa, todo ese tipo de cosas, no hay que tenerle miedo realmente. Yo le tenía miedo al inicio al Illustrator, pero ahora es uno de mis principales aliados para hacer las cositas que hago, ¿no? ¿Algo más, queridos amigos, queridos colegas? ¿Alguna consulta más que tengan? ¿Dudas, comentarios sobre la clase? ¿Aburrida? ¿No han entendido nada? ¿Voy a ver la grabación otra vez? ¿O alguna cosa que tienen que decir? Licenciado, y yo sí voy a escuchar la grabación y ver, Licen, para ver y escuchar con calma. Licen, ¿lo va a subir hoy día o cuándo vamos a poder tener ya la grabación? ¿La grabación? Sí. Yo ni bien, lo que hago, ¿saben? Termino la clase y lo empiezo a subir a internet, pero como mi internet no es de mucha velocidad, entonces en 2 horas tarda, ¿no? Entonces, mañana más tarde ya van a tener hasta antes de las 9 de la mañana el link de la clase, que es lo más seguro, ¿no? Que ahorita ya voy a empezar a la subida de la clase. Consulta, ¿está nomás de buena calidad lo que le estoy subiendo a YouTube? Sí, sí. Ya, pues porque estoy utilizando otra plataforma para subir esta cuestión. Muy complicado, ¿eh? Hay que darse formas, ¿no, chicos?